Saludamos a los telespectadores del segundo canal de Euskal Telebista, a los oyentes de Radio Euskadi y también a quienes nos siguen a través de internet por eitv.com. Durante los próximos minutos van a tener ustedes la oportunidad de asistir al único debate que van a mantener los cabezas de lista de las principales formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del próximo domingo. De entre quienes están aquí, en este plató, saldrá la persona encargada de liderar el próximo gobierno vasco y probablemente también, o eso dicen las encuestas, aquella persona o personas que pudieran condicionar a ese próximo gobierno bien a través de una coalición o bien a través de algún tipo de apoyo parlamentario. Como ustedes ya sabrán a estas horas, este debate estaba pensado en un primer momento para que participasen las 4 principales fuerzas del país y así lo había autorizado la Junta Electoral del País Vasco. Sin embargo, esa decisión se revocó ayer por parte de la Junta Electoral Central y eso ha obligado a hacer algunos retoques en el diseño que en principio tenía este programa. También impide, por motivos de realización, que haya público, que era nuestra intención también en un primer momento. Así que les voy a presentar ya a los participantes en este debate. En primer lugar, a Iñigo Urkullu, candidato de Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Gabón. Gabón, buenas noches. También está con nosotros el candidato del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, a la reelección, Patxi López. Gabón. Gabón. El candidato del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti. Gabón, señor Basagoiti. Buenas noches, Gabón. La candidata de la coalición Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi. Gabón. Gabón. El candidato de Ezker Batua Berdeak, José Navas. Gabón. Gabón, buenas noches. Y también está con nosotros el candidato de Unión, Progreso y Democracia, Gorka Maneiro. Gabón. Buenas noches. Muy buenas. Les voy a explicar la mecánica del debate. Va a consistir en 4 bloques temáticos y por cada bloque los candidatos tendrán un primer turno de intervenciones de 1 minuto para luego abrir un debate de 12 minutos. Por lo tanto, a cada candidato y candidata les corresponderán 2 minutos de esos 12. Dentro de esos 12 minutos, los candidatos se podrán interpelar, podrán debatir, podrán hacerse preguntas, siempre dentro, evidentemente, de las normas de la cortesía. En el caso que no prevemos, tal y como ha ido la campaña electoral, que ha sido una campaña de guante blanco, que alguno de los candidatos no pudiera desarrollar su discurso con normalidad debido a interrupciones, me vería en la obligación de intervenir, pero no parece que ese vaya a ser el caso. Los bloques son economía y empleo, fiscalidad y servicios públicos, marco jurídico institucional, convivencia, derecho a decidir y un último bloque de políticas sociales. Una vez zanjados esos 4 bloques, con sus respectivos apartados de debate, tendrán los candidatos la oportunidad de dirigirse a ustedes para pedirles el voto. Para ello contarán en el final del programa con 1 minuto. Como ustedes se pueden imaginar, para Euskal Irrati Telebista esta es una cita muy importante dentro de nuestro compromiso de servicio público y de servir a la pluralidad del país, y no se limitará solo a este debate. Les queremos hacer partícipes a ustedes también. Después del programa, Aitzol Zubizarreta va a conducir un espacio de debate con varios periodistas y analistas de medios de comunicación vascos, y ustedes tienen también la oportunidad de participar con sus opiniones a través de internet en nuestra página eitv.com en las diferentes ventanas que tenemos abiertas. De igual modo, si ustedes quieren transmitir sus opiniones a través de Twitter, pueden usar la etiqueta 21OETV, almohadilla 21OETV. Seguramente muchos de ustedes estaban esperando a esta noche para decidir el sentido de su voto. Eso ya queda en manos de los candidatos y la candidata, de su habilidad y de su capacidad de convicción. Mucha suerte. Sorteón. Vamos a abrir, por lo tanto, el debate en este primer bloque, que es el de economía y empleo. Sin duda, la principal preocupación que tenemos ahora mismo derivada de la crisis económica. La primera pregunta que les lanzamos es una pregunta amplia que ustedes pueden recoger por donde más les interese para exponer su propuesta. ¿Qué propuestas nos ofrecen sobre la posible salida de la crisis, los recortes, la creación de empleo, en definitiva, la reactivación económica? El primer minuto es para el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu. Cuando usted quiera. Gabón, soy consciente de los problemas económicos que estamos pasando. Desempleo, expedientes de regulación, cierre de empresas, de comercios, aumenta la pobreza. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. Pero creo en el futuro, Y ya lo hicimos en los años 80 y lo hicimos en los años 90.
Creíamos que todo se derrumbaba, pero sin embargo reinventamos Euskadi. Utilizamos nuestro propio modelo económico y fue un acierto. Por ejemplo, hubo quien pensó que había que cerrar sin alternativa los Altos Hornos y sin embargo se construyó la acería compacta. Bueno, pues ahora podemos hacer lo mismo. Estoy seguro de que podemos hacer lo mismo, con la misma apuesta, con el mismo espíritu, con el mismo compromiso con todos los sectores, apostando por la industria, apoyando a las empresas, buscando la internacionalización de las empresas, buscando nuevos sectores económicos. Vamos a pasar un par de años difíciles, complicados, pero empezaremos a crecer, crearemos empleo y Euskadi saldrá de la crisis. Su minuto, señor Urkullu. Segunda intervención para el candidato del PSE, Patxi López. Adelante. En Euskadi hay 160.000 personas que no tienen trabajo y mi prioridad absoluta es que puedan tenerlo. En Euskadi hay gente que lo está pasando mal, que están haciendo esfuerzos y sacrificios porque la crisis nos castiga a todos y mi objetivo es no dejar abandonado a nadie. Pero de la crisis no se sale con recortes. De la crisis se sale destinando recursos a políticas que permitan crecer económicamente, ayudar a nuestras empresas y crear empleo. Y eso se traduce en invertir en innovación para que nuestras empresas sean cada vez más competitivas, el 2% del PIB en I+D con este gobierno. Se traduce en financiar a nuestras empresas para que las que tienen futuro no tengan que cerrar la persiana. 2.200 millones de avales con este gobierno solo este año. Se traduce en ayudar a nuestros emprendedores a que pongan en marcha sus negocios. Se traduce en contratar directamente a los que peor lo están pasando. Yo creo que se puede contratar a 8.000 parados que han acabado sus prestaciones al año en este país. Su minuto, señor López. Tercera intervención para Antonio Basagoiti. Muy buenas noches. La verdad es que la economía entendemos que necesita la tranquilidad, la certidumbre de estar en un país fuerte como es España, de pertenecer a la Unión Europea y de no ir por la línea de la inestabilidad. Pero hay un asunto previo que afecta a la economía. El asunto previo es que quien representa a Bildu en este debate nunca se ha desmarcado de ETA, nunca ha condenado a ETA. Y además, Mintegi era candidata de Herri Batasuna en el año en el que ETA hizo la matanza de Hipercor, con 21 asesinatos, 45 heridos y muchos niños muertos. Por eso, quiero decirles que el que Mintegi nunca haya condenado a ETA para defender la independencia, el que Mintegi nunca se haya desmarcado de la estrategia de ETA, le coloca en el lugar que se merece. Y usted, le quiero decir, que no tiene ni la mínima decencia ni la mínima ética para defender nada mientras no repudie los asesinatos de ETA. Antonio Basagoiti ha consumido sus primeros 60 segundos. Ahora el turno es precisamente para la aludida Laura Mintegi, candidata de EH Bildu, aunque en esta primera intervención no es necesario que usted responda si no lo desea. Es economía y empleo. Su turno, cuando quiera. No pensaba responder porque la gran prioridad que tiene Euskal Herria Bildu precisamente es el drama de los jóvenes que no tienen empleo y de las personas mayores y, por ejemplo, de las personas mayores de 50 años que no tienen. Tenemos medidas concretísimas para solucionar esto. En primer lugar, el empleo existente hay que repartirlo. Es decir, hay que bajar la edad de jubilación otra vez, la que ha subido Rajoy, hay que bajar a 60 años la edad del contrato de renovación y hay que implantar la semana de 35 horas. Pero no basta con repartir el trabajo que hay que crear trabajo nuevo y para eso hace falta dinero. Entonces vemos clarísimamente que hay que crear un fondo de inversión de economía real donde se ponga el dinero en proyectos concretos, productivos, que vayan generando una riqueza en las comarcas. Y entonces para eso, para conseguir dinero, tenemos unas ideas muy claras que yo suelo echar en falta. Y es una fiscalidad progresiva, el que más tiene paga más, pero es un tema que vamos a hablar luego de fiscalidad, pero tenemos claro cómo conseguir ese dinero. Bueno, pues ha consumido Laura Mintegi también sus primeros 60 segundos dentro de este bloque de economía y empleo. El turno ahora es para el candidato de Ezker Batua Berdeak, José Navas. Adelante. Gabón. Bueno, pues yo creo que a estas alturas de la campaña ya la ciudadanía que nos está observando podría responder a una pregunta, es cómo hemos llegado a esta enorme crisis. Y la respuesta ya conocen muy clara, ¿no? Son las políticas que se han desarrollado desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular con el apoyo y la aquiescencia del Partido Nacionalista Vasco. Son políticas que se vienen desarrollando desde hace 5 años, de recortes, de ajustes, para llegar a este infierno. En el conjunto del Estado avanzamos imparablemente hasta los 6 millones de parados y en Euskadi más de 164.000 parados y paradas, cuyo récord también tiene el señor López con el abrazo del señor Basagoiti, de que en esta legislatura se han perdido 50.000 empleos en Euskadi.
¿Qué han hecho los parlamentos? Los parlamentos también han estado trabajando, han estado legislando, y han estado legislando en favor de los poderes económicos más potentes. Hemos conseguido incluso que los parlamentos se alejen de la ciudadanía, provocando incluso una crisis democrática, donde se puede cambiar una constitución, ley fundamental de un Estado, sin tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos, a espaldas de la ciudadanía. Y a una crisis económica se le ha unido una crisis democrática. Gracias, señor Navas. El último turno de estas primeras intervenciones en torno a economía y empleo para UPyD, Gorka Maneiro. Muchas gracias. Vamos a ver, soluciones mágicas no hay, varitas mágicas no hay. Sin embargo, pensamos que algunas cosas hay que hacerlas sí o sí y hay que hacerlas cuanto antes y son cosas que no se han hecho hasta ahora porque el resto de partidos políticos no han querido. Para empezar, hay que refundar el Estado autonómico y de esa forma poder rescatar a los ciudadanos de la crisis. Y en Euskadi hay que reformar el entramado institucional vasco que tenemos, que es un auténtico disparate, en fin, 4 parlamentos, 3 haciendas, 251 municipios y más de 400 empresas públicas creadas en su momento por el Partido Nacionalista Vasco para colocar a su gente y que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular durante estos 4 años no han tocado. Es decir, hay que destinar los recursos a lo importante, a rescatar a los ciudadanos. En lugar de destinarlo a administraciones inútiles, en lugar de destinarlo a empresas públicas que se han demostrado inútiles, hay que destinarlo a incentivar la actividad económica. Bueno, pues esto ha sido solo la introducción. Ahora sí, abrimos los 12 minutos de debate que les habíamos anunciado en torno a economía y empleo. Mantenemos el orden establecido para el primer turno de palabra, que va a ser de nuevo para el candidato del PNV, Íñigo Urkullu, y a partir de ahí, debate abierto. Señor Urkullu. Yo quiero centrarme en la crisis. He escuchado alguna cosa sobre que estamos mejor de lo que se ha podido hacer durante estos últimos años precisamente. Es cierto, estamos mejor en comparación con otros, pero no estamos bien. Y estamos mejor si lo estamos por aplicar nuestro propio modelo desde el pasado. El modelo de Euskadi ante la crisis es hacer política industrial y apoyar a las empresas, porque el empleo lo generan sobre todo las empresas. Y en este sentido la solución no va a ser que grandes empresas, grandes compañías vengan a Euskadi a invertir en Euskadi. La solución va a ser hacer política industrial aquí, apoyar a las empresas de aquí. Y mi preocupación es en el entramado de la base económica productiva, mi preocupación es la pequeña y mediana empresa, los autónomos, los comerciantes. Las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los comerciantes, los comercios, suponen el 95% del tejido económico productivo, suponen el 80% del empleo que existe en la comunidad autónoma del País Vasco y su gran problema ahora es la financiación, el crédito. En este sentido, proponemos un fondo de 250 millones exclusivo para la pequeña y mediana empresa, autónomos y comerciantes. Siguiente, señor López. Bueno, la verdad es que me encanta oír al candidato del PNV hablar del modelo de Euskadi y de apoyar a la industria, porque es precisamente lo que hemos hecho durante toda esta legislatura sin el concurso y sin la ayuda del Partido Nacionalista Vasco, que se ha opuesto a todo. Permítame, señor Lehendakari, que le interrumpa para decirle que me he ofrecido en 3 ocasiones a usted para hablar de un programa de reactivación económica en la comunidad autónoma del País Vasco y todavía estoy esperando su respuesta. Todavía estoy esperando también la llamada desde el día 9 de marzo. Si no hace falta que se ofrezca, si estos planes los hemos llevado al Parlamento donde su grupo parlamentario ha votado en contra permanentemente. Usted habla de destinar 250 millones a las pymes. Nosotros avalamos con 2.200 millones de euros este año. Dígame un año que hayan gobernado ustedes en que hayan dedicado la mitad a financiar a nuestras empresas. Yo he propuesto que a las pymes le bajemos el impuesto de sociedades al 18%. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Porque no hemos oído nada de su propuesta fiscal en este sentido. Me ha encantado oír a la señora Mintegui esto de decir que hay que ayudar a las empresas y a nuestra industria, porque ayer decía que asumía que con sus políticas va a haber empresas que se van a ir de Euskadi. Así no se ayuda a Euskadi, ni al empleo, ni a nuestro tejido económico. Así lo que se hace es destruir. Y lo que nos tienen acostumbrados allí donde gobiernan es precisamente hacer lo contrario, a no ayudar, a no invertir, a paralizar todo lo que permite el desarrollo de este país. Me había pedido la palabra Antonio Basagoiti y después Laura. Sí, pues señor López, menos ayuda a la economía de Euskadi que haya alguna formación como la de la señora Mintegui que no condene lo que se ha hecho sobre los empresarios, sobre aquellos que dan empleo, sobre las cartas de extorsión y sobre todo aquello. Empezamos bien, no condenando ningún atentado por parte de la representante de Bildu y
no condenando ni tan siquiera lo que pasó cuando ella era candidata de Herri Batasuna en elecciones europeas. Pero la otra clave de la economía, lo que puede ocurrir en el próximo tiempo, y dejar en nada el discurso que ha hecho el señor Urkullu, es el camino hacia la independencia. Está muy bien decir que se respaldan las empresas vascas, pero si se les pone un marco difícil, inestable, de bronca independentista, de camino hacia la secesión, ¿qué consecuencias van a tener esas empresas? ¿Les van a ver bien en los mercados, señor Urkullu? ¿Van a tener la posibilidad de estar tranquilas en Euskadi o van a pensar irse fuera del país? No por ninguna otra cosa ya que no sea su política de inestabilidad. Yo creo que llegados a este punto, estamos en el final de la campaña, sería bueno y oportuno, y se lo digo con todo el respeto, que diga cuál es su plan, que diga cuál es su modelo de país, que diga si lo que usted propone va a ayudar a la nueva empresa, que diga si está en la independencia, en el referéndum o en el nuevo estatus. Contéstenos, que será, yo creo que muy necesario para que los ciudadanos elijan su voto. Bueno, se van a acumular los turnos de réplica. Les recuerdo que no hace falta que yo les ceda la palabra. Laura Mintegi. En primer lugar, yo le recomiendo al señor López que se lea los artículos enteros y no solo los titulares, porque así descubriría por qué dije, qué es lo que dije exactamente y qué es lo que quisieron interpretar de una manera maliciosa los periodistas de turno. Entonces, si hubiese leído el artículo o la entrevista completa, hubiese visto que yo estaba hablando de que, por ejemplo, la experiencia que tenemos en Guipúzcoa es que la subida de la tasa de impuestos a sociedades no ha provocado en absoluto ninguna huida de empresas del País Vasco. Es inapreciable absolutamente. Y sabemos que las empresas solo quieren dinero y se ponga la medida que se ponga, el dinero no tiene patria y puede ir a las Galápagos en cualquier momento y no precisamente por políticas fiscales puestas por mi partido o por cualquier institución. Y luego quería hacer un comentario. Realmente me resulta interesante esta representación teatral tan puesta en escena, esta mise en scène que están representando el Partido Socialista, el Partido Popular o el Partido Nacionalista Vasco, cuando sabemos, ustedes saben, y yo sé, y pronto lo sabrá toda la ciudadanía, que ustedes ya tienen un pacto de gobierno cerrado, que ya tienen un reparto de consejerías, y eso es algo que ustedes lo saben. Digan ahora lo que digan, aunque lo nieguen, y yo lo sé. Entonces, queda bien este rifirrafe mediático, pero eso está cerrado ya. Les recomiendo que sigan los monitores donde tienen el timing, donde tienen los tiempos que les van quedando, porque algunos ya solo casi disponen de medio minuto en este bloque. José Navas también reclamaba la palabra. Bien, Sí. pero es que actual no es ninguna sorpresa que entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista o incluso el Partido Popular lleguen a acuerdos para la gobernabilidad de Euskadi, porque es que es difícil encontrar diferencias sustanciales en el tema que lo estamos encontrando ahora. Antonio Basagoiti, por eso es muy claro. Voy a hablar de otra cosa porque en eso sí que puedo mantener distancias y discrepancias, pero claro, es que cuando la ciudadanía vasca te dice en un 80% que su prioridad número 1 es el paro, que su prioridad número 2 es la pérdida del estado de bienestar y que su prioridad número 3 es el futuro de los jóvenes, las fuerzas que nos presentamos a su consideración les queremos dar respuesta. Y en esa línea, es que todo lo que les plantea con claridad meridiana es que nosotros ya prometimos, cuando entramos en el gobierno vasco, que íbamos a construir 50.000 viviendas de protección oficial, cuando eso era poco menos que una utopía en Euskadi. Y lo hicimos. Con la misma vehemencia volvemos a plantear que para la próxima legislatura queremos crear 50.000 empleos. En el ámbito básicamente de las energías renovables y en el desarrollo, en el fortalecimiento del estado de bienestar, porque es un nicho de empleo importantísimo y para eso vamos a disponer de recursos. Recursos que vienen de otra fiscalidad que veremos en el punto siguiente. Otra fiscalidad que va a hacer que podamos disponer de 1.050 millones de euros suplementarios al año para poderlos dedicar a ese plan de empleo. Porque lo que nosotros queremos no solo es crear empleo, sino sobre todo mejorar las condiciones de ese empleo, mejorar la calidad del empleo. Porque ahora lo que nos están exigiendo desde las políticas de derecha es que queremos calidad europea, pero a precios de saldo, con salarios precarios. Y desde luego en ese juego Ezker Batua no va a entrar. Señor Maneiro, falta usted por intervenir. Sí, a mí me gustaría saber exactamente quién de los que está aquí va a plantear en serio, de una vez por todas, después de 30 años, la reforma del entramado institucional vasco, que es por donde se nos van ingentes cantidades de dinero todos los años, ¿no? Insisto, es prioritario, es urgente reformar ese entramado, que es un entramado absolutamente disparatado. Insisto y quiero que se me responda, si puede ser,
Una Euskadi de apenas 2 millones de habitantes, con 4 parlamentos, 3 haciendas, 251 municipios, la mayoría muy pequeños y más de 400 empresas públicas que no se han cerrado drásticamente en los últimos tiempos cuando debía hacerse, ¿no? Se trata, por lo tanto, en definitiva, de salir de la crisis todos juntos, sin dejar a nadie en el camino y sin recortes sociales. Estamos comprobando cuáles están siendo los recortes sociales que el Partido Popular desde el Gobierno central y el Partido Socialista de Euskadi desde el Gobierno vasco han venido impulsando todos estos meses, y nosotros estamos radicalmente en contra de estos recortes sociales. Aquí hay mucho gasto superfluo, aquí hay muchas duplicidades, aquí hay muchas ineficiencias, hay que cerrar embajadas, hay que reducir altos cargos, hay que reducir personal de confianza. Es decir, hay que dedicar el dinero a incentivar a la actividad económica. ¿Cómo se incentiva la actividad económica? Utilizando bien el dinero, ayudando a las empresas, fomentando la actividad económica, invirtiendo en I+D+I, mejorando la educación. Eso es lo que hay que hacer. Pero indispensable, absolutamente, reformar el entramado institucional vasco, que es lo que nos frena ahora mismo de una posible salida de la crisis. Ya digo, una salida de la crisis justa, sin dejar a nadie en el camino, sin recortes sociales, que además que son injustos, en lugar de impulsar la actividad económica, lo que hace es ahogarla. Quien más tiempo dispone ahora mismo es Antonio Basagoiti. No sé quién quiere recoger ahora la palabra. 46 segundos para Basagoiti, 43 para Patxi López, 34 Urkullu, 33 Mintegi, 13 Maneiro y 12 Navas. En economía y empleo estamos. Yo quiero seguir hablando de la crisis y todos sabemos cómo hemos llegado a esta legislatura y qué es lo que ha sucedido en esta legislatura. Ya hablaremos de otras cosas. Pero a mí lo que me preocupa también en la crisis es el paro que afecta a los jóvenes que salen de la formación profesional, a los jóvenes que salen de las carreras universitarias. Vienen desde Canadá, Alemania, Arabia Saudí a contratar a los jóvenes. España reconoce que tienen que ir fuera cada año 125.000 jóvenes y no es ese nuestro modelo. No nos vale ese modelo. Nosotros creemos que tienen que tener oportunidades aquí y en ese sentido hay que darles la primera oportunidad de trabajo. Tenemos que intentar nuevos contratos en prácticas de formación y becas también de formación adicional. Urkullu. Antonio Basagoiti pedía la palabra. Sí, conocemos en Euskadi cuáles son las consecuencias de la bronca, de la crispación identitaria. Lo vimos en la época de Ibarretxe. Por eso respaldé un candidato del Partido Socialista para que fuera Lehendakari, porque había que cambiar. Y en este momento podemos tener claro ya los vascos que cuando uno opta por esa bronca, por esa inestabilidad, por enfrentarse con el resto de España, por dudar de la tranquilidad del País Vasco, hay consecuencias económicas. Señor Urkullu, solo en los años del gobierno de Ibarretxe se marcharon de Euskadi 100.000 jóvenes. 100.000 jóvenes, sí, vaya los datos, 100.000 jóvenes. Y todo ello por su bronca. Sigue sin contestar. ¿Está por la independencia? ¿Está por un plan como el de Ibarretxe? ¿En dónde está? ¿Está en el Estatuto? ¿Está en la Constitución? O cuéntenos dónde está, en vez de escaparse. Señor Basagoiti, tiempo. Laura Mintegi, sí. Yo también quiero hablar de la crisis porque es un tema realmente sangrante, es preocupante. Hay que crear empleo, hay dinero, pero está mal repartido. Hoy mismo hemos visto los datos de que 1,3% de la población de esta comunidad posee el 44% del producto del PIB de la propia comunidad. Es decir, 37.000 millones de euros, más que todos los fondos de las 3 cajas de ahorros. Y eso lo posee el 1,3% de la población. Dinero hay, posibilidades de crear empleo hay. Es un país solvente, que puede salir adelante, pero hay que repartirlo. Tiempo. Señor López. Bueno, ni un segundo a ensoñaciones iluminadas de pactos lisérgicos, diría yo. No le he leído la entrevista entera. Sé lo que hacen. Guipúzcoa, ayuda a las empresas, 0. Inversiones, 0. Infraestructuras, 0. Parálisis total del territorio. Parálisis total de allí donde gobiernan. Ni una sola ayuda al crecimiento económico y a la generación de empleo. Señor Urkullu, habla usted de aumentar los contratos en prácticas. Cuando llegamos al gobierno, 28. Este año 530, el año que viene 1.000. Contratos en empresas vascas. Cuando llegamos al gobierno no había plan. Este año 400, el que viene 2.000. Por cierto, usted dice 250 millones para avalar a las pymes. ¿De dónde los va a sacar si dice que hay que Señor recortar López, 1.044? el tiempo se le ha agotado por este bloque. Sí. Bueno, pues José Navas, adelante, sí. si quieres. Mira, lanzar el mensaje a la ciudadanía. Hay que elegir. El día 21 volvemos a elegir también si queremos la recesión económica, la crisis y el paro, o queremos una política pública expansiva que genere dinamismo económico. Tiempo.
Me quedan efectivamente 13 segundos. Nadie parece ser que se ha acordado de las personas que están sufriendo los desahucios. Creo que es un asunto de primera magnitud, de enorme gravedad. Nosotros proponemos la modificación de la ley hipotecaria para introducir la dación en pago. Señor Maneiro. Bueno, pues este bloque de economía y empleo está a punto de terminar, pero reservamos 30 segundos, dada la complejidad del debate, para que cada candidato pueda puntualizar alguna cosa. En este turno sí que no están permitidos ni las apelaciones ni las interrupciones de cada cual. E insisto, se mantiene el mismo orden que manteníamos dentro de este primer epígrafe, por lo tanto empieza Íñigo Urkullu. Sí, nuestro compromiso es la reactivación económica y la generación de empleo. Y para ello proponemos un plan integral de empleo juvenil, planes de autoempleo para personas paradas mayores de 45 años, potenciar los nuevos sectores económicos, un fondo, insisto, de 250 millones de euros para ayudar a los autónomos, a las pequeñas, a las medianas empresas, ayudas a la internacionalización de las empresas y simplemente un mensaje de esperanza. Lo hicimos, salimos y lo volveremos a hacer. Pachi López. Si apostamos de verdad por nuestra economía, yo estoy seguro de que vamos a salir de la crisis fortalecidos. Si destinamos recursos allí donde nos permitan crecer, nos permitan generar empleo, nos permitan ayudar a nuestra industria, saldremos fortalecidos. Si recortamos hasta 1.000 millones, dicen algunos, iremos a peor. Y por lo tanto, si hay un empresario que quiere invertir en este país, si hay un emprendedor que quiere arriesgar para poner en marcha su proyecto y su empresa, va a tener siempre la ayuda de este gobierno y de este lehendakari. Señor Basagoiti, 30 segundos para usted. El camino hacia la independencia es una segunda crisis que se añade a la crisis económica. Señor Urkullu se refería a la crisis industrial, la de los 80, que en Bilbao conocemos bien. Pues bien, se salió gracias a la ayuda al conjunto de España, gracias a la seguridad social, gracias al apoyo de los fondos del conjunto de la nación. Y Urkullu, llevamos ya un bloque y llevamos todos los días de campaña -2 y sigue sin decir dónde está, lo que puede concluir que está en la independencia que perjudica la economía. Laura Mintegui, su turno. El mensaje es de esperanza, se puede salir de esta, pero hay que cambiar las políticas. Ya hemos visto a dónde nos han traído estas políticas. Yo le estoy oyendo más de lo mismo y más de lo mismo. Me da igual que el partido se denomine de derechas, de izquierdas, progresista o conservador. Las fórmulas que dan son las mismas. Hay que poner una justicia social y realmente ver que no solo se consigue trabajo, sino que los sueldos son dignos, que no va a haber una diferencia de una proporción superior de 1 a 12 entre el sueldo inferior y el sueldo superior, y que la sociedad es igualitaria. Perdón. Agotados. José Navas. El poder económico está muy unido al poder político. Por eso han conseguido que tanto las políticas de PSOE, PNV y PP prefieran salvar a la banca en vez de salvar a las personas, a la ciudadanía. Incluso ninguno ha ido a la cárcel porque cuando tienen sentencias firmes, los banqueros les han indultado desde estos partidos, de estos gobiernos. Incluso les han permitido jubilarse con indemnizaciones millonarias. Esto no es una crisis, esto es una estafa. Y los últimos 30 segundos de este apartado para Gorka Maneiro. Obviamente hay esperanza, pero ya digo que depende de lo que se haga. Si se sigue por la misma senda que hasta ahora, si se siguen impulsando recortes sociales contra los ciudadanos, no saldremos de esta en absoluto. Hay que incentivar la actividad económica. Se puede salir de la crisis sin recortes sociales, sin dejar a nadie en la cuneta. Eso es lo que nosotros defendemos. Puede hacerse, ¿no? Pero para eso, ya digo, hay que descartar absolutamente recortes sociales e impulsar a nuestras empresas para que pueda crearse empleo de calidad. Gracias, señor Maneiro. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de economía y empleo. Ya han visto ustedes que dentro de la rigidez la fórmula permite una cierta elasticidad por momentos. Así que vamos a dar paso ya al siguiente apartado, que está bastante vinculado al primero. Tiene que ver con la fiscalidad y el sostenimiento de los servicios públicos. Una pregunta genérica de nuevo, por si le sirve de algo a los candidatos. ¿Qué planteamiento tiene cada uno de ustedes en cuanto a modelo fiscal, saneamiento de las cuentas públicas, control del déficit, servicios públicos? A partir de ahora, el orden de intervenciones empieza a variar. Interviene en primer lugar Laura Mintegui, Euskal Herria Bildu. Bueno, efectivamente, nuestro modelo es un modelo que lo estamos aplicando ya, por lo tanto no hablamos en teoría, hablamos de una práctica, un territorio histórico que se mueve, que se reúne con las empresas, que pone en marcha modelos empresariales dinámicos en las comarcas. ¿Y eso cómo se hace? Primero, con una fiscalidad progresiva,
con una subida del IRPF que paguen los que tienen más, con una propuesta de impuesto para las grandes fortunas para el año 2014 que está calculado que eso puede dar unos beneficios de pasar de 33.000 millones de la recaudación a 44.000, es decir, más de 8 millones de euros en el aumento de la recaudación. Estamos proponiendo que se haga tolerancia cero con el fraude fiscal, porque los datos que tenemos de fraude fiscal vienen a suponer el 16% de la recaudación total. Y estamos planteando que no me queda tiempo. Bueno, lo podrá retomar dentro de los 12 minutos de debate para ampliar su mensaje en torno a fiscalidad y servicios públicos. El segundo turno ahora en este Minuto Express para José Navas. Bueno, pues primero decirles a los vascos y las vascas que Euskadi es como un pequeño paraíso fiscal en el ámbito de la Unión Europea, del euro. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos los tipos máximos más bajos, porque tenemos una serie de bonificaciones para la gente que más dinero tiene, porque tenemos además una ingeniería fiscal que les posibilita pagar menos al fisco a la gente que tiene más patrimonio. Y nuestra joya principal, nuestro fraude fiscal, que supone al año 2.500 millones de euros que no cobra nuestra comunidad para hacer políticas activas, especialmente de empleo, de mantenimiento de bienestar social. Estas políticas tenemos que concluir que se mantienen en el tiempo, no es un fraude fiscal de este año, del año pasado, se mantienen año tras año. Y solo puede ocurrir esto si hay una complicidad de los poderes políticos. Y desde luego, tanto PNV, PSOE como PP en esto tienen mucho que decir. Y sin esa complicidad sería imposible que el fraude fiscal fuese tan alto como el que es. Gracias, señor Navas. Vamos a Gorka Maneiro, ahora, tercer turno. Reflexión previa. Es un disparate que en Euskadi tengamos nada más y nada menos que 3 haciendas y, por lo tanto, 3 políticas fiscales diferentes. Y esto también hay que reformarlo. Nosotros lo hemos planteado en el Parlamento Vasco y, efectivamente, el resto de partidos políticos, especialmente los 3 partidos con mayor representación, votaron en contra. Es un disparate que se diga que Europa necesita una sola política fiscal y en Euskadi tengamos 3 distintas. Esto hay que cambiarlo. Nosotros propondremos una sola política fiscal para el conjunto de Europa y, obviamente, como primer paso absolutamente indispensable es que las competencias en fiscalidad pasen de las Juntas Generales de los Territorios Históricos al Parlamento Vasco, para que se garantice, sobre todo, una mayor igualdad fiscal entre todos los ciudadanos. Esta es una base absolutamente fundamental y luego ya explicaré propuestas concretas. Estamos hablando de fiscalidad y servicios públicos. Turno ahora para el candidato del PNV, Íñigo Urkullu. La situación de las administraciones es delicada. Se han reducido los ingresos y ha aumentado la deuda y, por lo tanto, es el momento de gobernar con el máximo rigor económico, con la máxima eficiencia. Tenemos menos ingresos, pero también un exceso de endeudamiento. El próximo año va a ser muy complicado. Nuestro objetivo va a ser el del rigor económico. Nuestro compromiso es el control del déficit y la deuda. Va a haber que ajustar, reducir los gastos y, como en una familia, quitando lo prescindible y manteniendo lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Educación, sanidad, servicios sociales y pensiones. ¿Qué es prescindible? Los gastos propios de la Administración. Este es el planteamiento que tenemos para lo que es afrontar la situación delicada que es la de las administraciones y, en particular, la del Gobierno vasco en estos momentos. Gracias, señor Urkullu. Ahora, Antonio Basagoiti. Nosotros, el Partido Popular, decimos sí al estado de bienestar, decimos sí a los servicios públicos esenciales. Y lo que está encima de la mesa hoy en día puede ser el mayor riesgo que ha existido nunca para la cobertura pública, que son las pensiones, que es la seguridad social. De cumplirse los objetivos del nacionalismo, pondrían en riesgo el pago de las pensiones. Tanto la independencia como la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social nos dejaría sin poder pagar a los pensionistas. La idea del nacionalismo os deja sin poder pagar a los pensionistas, porque en Euskadi hay mucha gente mayor, hay mucha gente que cobra pensión y menos que trabajan y sustentan el sistema. Por eso, la clave de este debate, una vez más, vuelve a ser que conteste el señor Urkullu, que conteste el candidato del PNV, que llevamos mucho tiempo de campaña de debate y aún no ha contestado a nada. Usted sabe, como yo, que el sistema público de pensiones ha sido deficitario en este año en 937 millones de euros. Con su independencia, con su ruptura de caja única, con las informaciones objetivas, usted dejaría sin pagar a los pensionistas. Señor Basagoiti, ha consumido sus 60 segundos y cierra este primer turno el candidato del PSE, Patxi López. Mi objetivo es tener recursos públicos para ayudar a la economía.
Mi objetivo es tener recursos públicos para sostener el estado del bienestar, y los recursos públicos se obtienen a través de los impuestos. Y yo quiero cambiar una fiscalidad que en Euskadi es radicalmente injusta. Que haya 2.500 millones de euros que se defraudan al año y no se haga nada para combatir y perseguir mejor a los defraudadores es injusto. Que una persona que cobra 1.500 euros al mes tribute un 23% y una que gana 1 millón de euros en dividendos tribute un 22% es injusto. Es injusto que la tributación en Euskadi está soportada fundamentalmente en los impuestos indirectos y en las nóminas de los trabajadores. Y yo quiero cambiar todo esto. Y quiero además que una vez que hemos cargado las consecuencias de la crisis en los más débiles, también los que más tienen aporten mucho más a la solidaridad colectiva. De ahí es de donde hay que sacar los recursos para todo esto. Y luego entraré en de dónde va a recortar los 1.000 millones famosos si no quiere tocar educación. Señor López, ha agotado sus 60 segundos. Bueno, si se acaban de incorporar, recuerden que estamos en una emisión conjunta en ETV2, Radio Euskadi y eitv.com, debate electoral con los 6 principales aspirantes a ocupar la lehendakaritza después de las elecciones del próximo domingo, después de las elecciones autonómicas. Si estaban viendo ahora la mecánica del debate, no se asusten porque no es todo así. Ahora vamos a abrir un espacio de 12 minutos y así lo hacemos en cada uno de los 4 bloques en los que hemos dividido el debate, en el que es propiamente debate, es decir, los candidatos se pueden interrumpir, pueden apelar los unos a los otros, hacerse preguntas, no es necesario que yo les vaya cediendo la palabra constantemente. Eso sí, en su capacidad de administración de los 2 minutos queda el hecho de que no se pasen, porque luego en el tramo final se pueden quedar, digamos, desarmados. Para reabrir este tramo de Fiscalidad y Servicios Públicos, debate abierto, insisto, Laura Mintegui tiene la palabra. Pues a mí me encanta oír que les interesa el bienestar social, que no van a recortar en materias sensibles como es la educación, la sanidad, pero me pregunto, ¿y el dinero de dónde lo van a sacar? Primero, insisten, y son medidas que han tomado conjuntamente Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, han quitado el impuesto de patrimonio desde el año 2008 aquí, han bajado el impuesto de sociedades, han puesto un IRPF menos progresivo, han impuesto un tipo único de rentas que, como hemos comentado, carga más las rentas de trabajo que las de capital. Entonces, y encima insisten en seguir pagando infraestructuras, en adelantar el dinero al gobierno español, para que no pone ese dinero para las infraestructuras, adelantarlo él, un suicidio político, y aún así quieren seguir manteniendo el estado de bienestar, los servicios sociales, etcétera. Bueno, no da. Entonces, sí va a haber recortes, pero va a haber recortes no en las cosas que ya se han comprometido a seguir haciendo, infraestructuras, va a haber recortes en los temas de bienestar social, educación, sanidad, etcétera. José Navas. Entiendo que el rigor económico ha existido siempre. No es una promesa para partir del 21 de octubre. El rigor económico de antes es el que han aplicado ustedes. Entiendo que no será esa la promesa que van a hacer hoy para los próximos 4 años. Yo creo que no es ese el problema es que van a seguir haciendo las mismas políticas. El problema es de cambio sustancial de la política fiscal. Actualmente el peso máximo de la recaudación fiscal recae sobre la espalda del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Esquerra Batua lo que plantea es un nuevo modelo fiscal, donde los que más tienen más paguen. Eso no se ha producido hasta la fecha en Euskadi, con ustedes en los gobiernos. La fiscalidad que tenemos es de las más regresivas en el ámbito de la Unión Europea del euro. Y además, cuando la administración le faltan recursos, aumenta los impuestos de forma generalizada, sin distinguir quién tiene más renta y quién tiene menos. E incluso una subida generalizada del IVA, lo más insolidario que puede existir. Nosotros lo que proponemos es que hay que subir los topes máximos del IRPF y del impuesto de sociedades, y que tenemos que incorporar el impuesto de transacciones financieras internacionales, aquello que se llamaba la tasa Tobin, que son transacciones especulativas que están fraccionando, que están perjudicando el desarrollo económico de los países del ámbito mundial. Y queremos también que la Iglesia ceda por fin ya sus beneficios fiscales. No podemos seguir beneficiando a una congregación religiosa por muy seguida que esté por no sé cuántos millones de personas. No podemos seguir beneficiando a la Iglesia Católica en sus obligaciones fiscales. Señor Manillo. Objetivos fundamentales: garantizar efectivamente la sanidad, garantizar la educación, garantizar los servicios públicos, garantizar en definitiva el estado del bienestar. ¿Cómo se consigue esto?
con todo lo que he dicho antes que había que hacerse, reformando el entramado institucional vasco, acabando con las duplicidades, reduciendo gastos superfluos y destinando el dinero efectivamente a rescatar a los ciudadanos en lugar de rescatar entidades financieras. Y obviamente hay una serie de propuestas fiscales que nosotros defendemos. Hay que reformar la política fiscal, tiene que ser más progresiva, tienen que pagar más los que más tienen y efectivamente hay que gravar más a las rentas de capital porque hasta ahora todo el peso se lo llevan los trabajadores, los asalariados. Además de eso, hay que eliminar una serie de figuras claramente opacas, como son las sociedades de promoción de empresas, que se utilizan básicamente para defraudar o para pagar menos impuestos, y hay que impulsar algo que todavía no se ha hecho 30 años después, porque efectivamente los que nos han gobernado no han querido. Los que nos han gobernado en las diferentes diputaciones y también en el gobierno vasco. Algo que no existe y que debería existir y que 30 años después no existe. ¿Qué es esto? Un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Nosotros lo hemos propuesto en varias ocasiones en el Parlamento Vasco y hay algunos partidos foralistas, como el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que anteponen las diputaciones al bienestar de los ciudadanos. Es un disparate que 30 años después no tengamos todavía un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Estas serían las medidas indispensables, además de las que he dicho antes, para efectivamente salvaguardar el estado del bienestar y garantizar los mejores servicios públicos posibles. Bueno, hay tres candidatos que no han tomado la palabra. Señor Urkullu, sí. Sí, yo quiero decir a las ciudadanas y ciudadanos que el sistema tributario vasco es el más progresivo de los existentes. El sistema tributario vasco es progresivo. Que ante algunos datos que aquí se han dicho, algunas cosas que se han dicho, yo creo que hay que remarcar también que se lucha contra el fraude. Cada año las diputaciones comparten 50 millones de datos cruzados, 50 millones de datos cruzados, que han aflorado 2.000 millones de euros de fraude, que se han presentado 100 expedientes a la Fiscalía. El Partido Socialista ha aprobado todas las normas fiscales que están ahora en vigor, en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa. Ha aprobado todas las normas fiscales. Y sobre la reforma fiscal, yo diré un dato. Euskadi, en lo que llevamos de año, tiene 7.000 cotizantes menos a la Seguridad Social y 2.000 empresas menos. No se puede pretender que en crisis, con menos trabajadores, con menos empresas, se recaude lo mismo. ¿Hay que mejorar el sistema fiscal? Sí, pero hay que reducir también los gastos de la Administración y hay que reactivar la economía. Esta es la clave. Estaba Antonio Basagoiti esperando para intervenir también. Sí, aquí el problema es que la propuesta de soberanía, de separación, pone en riesgo todo y es cara. La clave está para mantener los servicios públicos, que seamos capaces de generar empleo, que seamos capaces de dar seguridad a Euskadi, que seamos capaces de estar en un entorno global, que seamos capaces de estar en el euro y de dar confianza a nuestras empresas para que exporten. La clave está en que mantengamos servicios públicos porque podamos pertenecer a un todo, algo global, algo hacia donde va el mundo, hacia lo moderno, no hacia el pasado ni hacia el siglo XIX. Y en ese planteamiento, una vez más, lo que queda descuadrado es el planteamiento nacionalista. Mire, hoy en Euskadi hay muchas sociedades públicas, hay muchos entramados públicos, eso es verdad. Cuando llegó el señor López al gobierno había 527 empresas públicas, había 25 empresas que hacían lo mismo, había 5.000 millones de euros en capital de esas empresas, había empresas que se dedicaban incluso a la producción de huevos de gallina o a la venta de lubricantes y eso se ha recortado en parte. Pero aún queda mucho por hacer, aún queda mucho camino que andar en esa dirección y ahí se puede recortar mucho más para garantizar servicios públicos. Y en ese camino que se ha hecho, en todo eso que se puede llegar a hacer de más, hay que tener en cuenta que es que la propuesta nacionalista es cara. ¿Quién montó ese sistema en Euskadi? ¿Quién montó ese sistema en el que faltaba poco menos que el ejército para tener sociedades, entidades, instituciones para todo? Un nacionalismo que en este debate y en esta campaña no contesta. Porque el señor Urkullu me respeta. Perdón. Usted probablemente sepa más de esto porque Rosa Díez formó parte de esos gobiernos y de esas diputaciones de las propuestas fiscales. Pero déjeme acabar. Yo creo que la clave aquí es que el señor Urkullu diga dónde va. Porque si no dice dónde va, quizás los vascos no pueden ir a votar con toda la libertad ni con toda la información. Si usted sigue sin contestar en este debate... Con toda la libertad. Y en esta campaña... con toda la libertad de conocer la información. Si usted lo he entendido de otra manera. Sigue sin contestar, interrumpiendo para no contestar, al final vamos a acabar creyendo que usted realmente oculta algo, oculta un plan de independencia que no se atreve a exponer encima de la mesa.
No, yo sí quería insistir que efectivamente existen ahora tantas empresas públicas como hace 4 años y existen tantas empresas públicas, entes, fundaciones como hace 4 años porque no se ha querido reducir drásticamente este sistema. Nosotros lo hemos planteado en el Parlamento y siempre estos señores han votado en contra. Ha consumido sus 2 minutos. Señor López, falta usted por intervenir. Sí, la verdad es que llevo toda la campaña intentando que el candidato del PNV me explique de dónde va a sacar esos 1.044 millones que dice que hay que recortar del presupuesto del año que viene. Y encima con independencia. 1.044 millones. Yo voy a responder a lo que él dice, porque él habla, hoy ha estado prudente, ha dicho una situación delicada del gobierno vasco, otras veces dice catástrofe, emergencia nacional o quiebra. Si la situación del gobierno es de quiebra o de catástrofe, que tenemos un peso de la deuda en nuestro presupuesto del 54%, ¿cómo es la de la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene el 71% gobernada por su partido? Si nuestro peso, nuestra carga financiera el año que viene va a ser del 3,5% y es catastrófica, ¿cómo es la de la Diputación Foral de Vizcaya, que el año que viene va a tener el 12,4% de carga financiera? Por favor, sea riguroso con los datos. Somos la comunidad autónoma más solvente, somos las que mejor estamos cumpliendo el compromiso del déficit, somos los que mejor pagamos a nuestros proveedores en una media de 32 días y, por cierto, esto de acusar al gobierno de estar en debilidad financiera cuando las propias diputaciones nos piden aplazamientos hasta 2.500 millones de euros este año, que se los hemos concedido. O sea que tan mal no estaremos. Pero me gustaría, repito, que me dijera de dónde va a recortar los 1.000 millones de los que permanentemente habla. Yo le voy a decir de dónde se pueden obtener más. De las duplicidades, porque este partido sí lo ha propuesto. 400 millones. De la lucha contra el fraude, esta que ustedes no han querido, porque los datos eran sagrados, pero se los han dado a todas las farmacias para que apliquen el copago, unos 250 millones. De una reforma fiscal que efectivamente grave más a quien más tiene, 650 millones. Ahí tiene 1.300 millones con los que este gobierno va a seguir manteniendo los servicios públicos, las políticas sociales y va a seguir ayudando a nuestra economía. Tiempo. Bueno, a mí me parece un sarcasmo decir que tenemos el mejor sistema fiscal, porque desde luego se han tomado unas medidas desde 2008 para aquí totalmente retrógradas y contrarias a esa progresividad y a esa justicia que hace falta tener en la fiscalidad. Por lo tanto, y por otra parte, me parece una escenificación realmente este rifirrafe cuando ustedes digan lo que digan, luego hacen lo que les impone Rajoy y recortan en sanidad. Perdón, ustedes han rebajado la ratio en sanidad, en educación, con lo cual eso supone un recorte. Eso es así, han bajado los turnos en sanidad y ha supuesto un recorte, y entonces están aplicando miméticamente, es una correa de transmisión de las medidas que vienen de Madrid. Por lo tanto, pueden decir un programa precioso, maravilloso, pero en la práctica, y ahí me interesa lo que se hace, no lo que se dice, en la práctica están haciendo exactamente lo mismo. Luego hablaremos de eso, tenemos un bloque para eso. Se ha agotado también su tiempo. José Navas, adelante, sí. Para acabar, pues claro que hay inspección fiscal. El problema es que se dirige siempre al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hay una venda en los ojos por parte de las administraciones que están competentes en el ámbito fiscal para que las personas que más dinero tienen, que más renta tienen, que más patrimonio tienen, las empresas que tienen más beneficio no sean suficientemente Navas auditadas. Ha agotado su tiempo. Bueno, quienes solo tienen un turno más es Íñigo Urkullu, 58 segundos y 5 segundos para Basagoiti. Señor Urkullu, adelante. Pues mire, apostamos por una reforma fiscal, pero para el crecimiento, para el empleo. Y planteamos mejorar el impuesto de la renta para que sea más progresivo, todavía más progresivo, mantener la deducción por vivienda, potenciar las deducciones a la innovación y a la creación de empleo, más concierto económico, queremos gestionar más, queremos gestionar propiamente el IVA, queremos gestionar los impuestos especiales. Entendemos que es necesaria una estabilidad fiscal, que la confianza fiscal es necesaria para las personas, para las familias, para las empresas, pero también que la reforma fiscal la deben realizar las Juntas Generales de los territorios históricos. Y planteamos, sí, los recortes. Quien diga lo contrario está mintiendo. Recortes. He hecho una llamada de atención a la situación de extrema gravedad del Gobierno vasco. Adelgazaremos la estructura interna del Gobierno vasco. Y los políticos tenemos que ser ejemplo de austeridad y lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad.
Señor Urkullu, sus 60 segundos últimos se han agotado también. Y no sé si Antonio Basagoiti quiere hacer uso de estos 5 segundos o pasamos ya a la ronda del medio minuto final. No regalo ni un segundo. Bueno, pues pasamos a la ronda de 30 no regalo ni un segundo, que quiero hablar. ¿Cómo pagaría usted a los pensionistas con este déficit? ¿Dejaría a los vascos sin pensión por su independencia, por su ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social? Pues conteste. Tiempo, señor Basagoiti. Bueno, pues ahora sí, 30 segundos más para cerrar este segundo bloque ya. Estamos a punto de llegar al ecuador de este debate. Segundo bloque, fiscalidad y servicios públicos. Mantenemos el orden preestablecido. Cierra Laura Mintegui este turno con su primera intervención. La fiscalidad es importante porque es importante crear un sector público potente. Un sector público con el modelo de los países escandinavos, donde hay una fiscalidad importante, pero eso supone asegurar a toda la ciudadanía el derecho al cuidado, el derecho al bienestar social, el derecho a una educación universal, gratuita, de calidad, a una sanidad universal, gratuita, de calidad. Es decir, un Estado que cuida de su ciudadanía. Y para eso hace falta un sector público muy potente y con dinero. Gracias, señora Mintegui. Segunda intervención ahora para José Navas. Pues Esquerra Batua en el próximo Parlamento va a proponer que no paguemos el plan de rescate de la banca como ocurrió con Islandia y les va muy bien. Vamos a proponer también que se revoque la amnistía fiscal a los defraudadores y vamos a insistir en que la única política de recortes que nosotros vamos a potenciar y que vamos a impulsar desde el próximo Parlamento es que se recorte el fraude fiscal que tanto lastra a este país. Gorka Maneiro, su turno. Efectivamente, es posible garantizar el estado del bienestar, es posible garantizar la educación, garantizar la sanidad, garantizar todo aquello que realmente importa a los ciudadanos. Para eso hay que hacer una reforma fiscal, de tal forma que paguen más quien más tienen. Y hay que luchar mucho más, porque se puede hacer mucho más, señor Urkullu, mucho más contra el fraude fiscal. Hay que aprobar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal en lugar de amnistiar a los defraudadores, como se ha hecho en los últimos meses. Penúltima intervención, no, disculpen, la cuarta ahora para Íñigo Urkullu, sí. Nuestro compromiso es el rigor económico y la eficiencia en la gestión y para ello proponemos adelgazar el gobierno y sus sociedades. Proponemos una auditoría independiente de la situación económico y financiera del gobierno vasco, transparencia en la gestión del gobierno y una reforma fiscal, sí, pero una reforma fiscal para el crecimiento y para el empleo. La reforma fiscal no puede ocultar, sin embargo, la necesidad de gestión, de rigor económico, de control, pero rigor también con sensibilidad, garantizando los servicios básicos. Gracias, señor Urkullu. Ahora, Antonio Basagoiti. Gracias. Llegados al ecuador de este debate, me acuerdo de esa frase que dice el que calla otorga. Y que el que calla otorga, y se puede otorgar que el señor Urkullu está en la misma línea que el señor Artur Mas, en la misma línea hacia la separación, en la misma línea en la que las empresas piensan salir del territorio, como estamos viendo de grandes empresas catalanas que hablan de salir de Cataluña, y como el que calla otorga, también le otorgo, y también quiero que los pensionistas vascos sepan que con su planteamiento de separación de España, de ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, no habría para pagar las pensiones. Y cerramos fiscalidad y servicios públicos con Pachi López. Primero tengo que decir que me encanta que todo el mundo hable hoy de fiscalidad cuando he sido la voz que ha clamado en el desierto durante más de 2 años, pero está bien, bienvenidos al club. Me encanta que alguno hable de adelgazar la administración cuando ha sido el creador del entramado de chiringuitos que hemos tenido en este país. Pero yo quiero una fiscalidad más justa, más progresiva, para tener recursos públicos con los que no aplicar ningún recorte. Aquí no hemos aplicado ni el copago, aquí no hemos aplicado recortes en la educación, aquí no hemos expulsado a nadie de la universidad. Señor López, bueno, pues hemos llegado a la mitad de este debate. Como ven ustedes, tengo la sensación de que los candidatos han salido un poco a la defensiva y era el único escenario que nosotros no manejábamos. Están administrando sus tiempos de manera austera, como se dice ahora. Bien, el tercer bloque que vamos a abrir lo podríamos calificar como el de la política pura y dura. Es un cajón desastre en el que entra autogobierno, memoria, pacificación, normalización, derecho a decidir, independencia, aunque ya han sido términos que, como han escuchado, han salido a lo largo de este debate en ETV2, en Radio Euskadi y en eitv.com. Van variando las aperturas de turnos y también los cierres en función del orden establecido, así que ahora le va a tocar a Antonio Basagoiti y nosotros, como hemos hecho en los 2 anteriores bloques, nos permitimos lanzar una pregunta muy genérica. ¿Qué compromisos quiere trasladar cada uno de ustedes a la sociedad sobre el modelo territorial, la normalización, la pacificación, la convivencia, el cuidado de la memoria o incluso, si quieren sacarlo, la futura
gobernabilidad a partir del domingo día 21. Antonio Basagoiti, un minuto. Muchas gracias. Yo quiero comenzar este punto diciendo que la convivencia es que se haga un relato veraz de estos años de terror de ETA. Un relato veraz en el que las víctimas queden prestigiadas, en que sean las buenas de la película, las que le quitaron la vida sin ningún sentido y de manera absolutamente injusta. Y en ese relato es muy importante que el mundo de ETA asuma, o se le obligue a asumir, que ese pasado es ilegítimo, es desprestigiable y debe ser desprestigiado. La convivencia también es el respeto a las reglas del juego, que podamos vivir en libertad gracias a que tenemos una Constitución votada libremente por los vascos con mayoría absoluta y un Estatuto de Gernika que son nuestras reglas del juego. Y fuera de esas reglas del juego no puede haber convivencia, porque la convivencia es democracia y la democracia es respetar las normas que nos hemos dado legítimamente. Y por último, quiero decir que esto es lo que de verdad se elige el domingo y por eso falta que algunos candidatos, como el del Partido Nacionalista Vasco, explique su proyecto una vez por todas. Señor Basagoiti, su tiempo. En segundo lugar va a intervenir Laura Mintegui, candidata de Euskal Herria Bildu. Precisamente hoy se cumple un año de la conferencia de Aiete, donde estuvieron todas las fuerzas presentes aquí, excepto el Partido Popular y UPyD. Y ahí se marcó exactamente cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir una convivencia y una paz que este país la necesita ya. Pero una convivencia que solo se puede formar con las fuerzas, con las personas y con las voluntades y no contra las personas. Yo realmente dudo si hay una voluntad de conseguir la paz o no. Porque pienso que cuando se solicita una condena, si yo condenase ETA, usted me pediría que condene las guerras carlistas. Y si condeno las guerras carlistas, usted me pediría que condene la lucha de banderizos. Perdón, es mi turno, lo siento. Entonces, me gustaría, si quiere la paz, llegaremos a la paz. Si no la quiere, es imposible. No quiero que me maten. Bueno, vamos a pasar ya al tercer turno de palabra. En este caso le corresponde al candidato de Ezker Batua, José Navas. Creía que en este punto el Partido Popular iba a iniciar ya su propuesta sobre la crisis, porque hay una distorsión en el orden del día del candidato del Partido Popular. Muy claro, pero lo agradezco. Sí. No se interrumpan en este primer minuto, por favor. Ezker Batua lo que plantea es un nuevo modelo institucional, el federalismo de libre adhesión, porque confiamos firmemente en que es el mejor espacio para la convivencia entre la parte de la ciudadanía vasca que quiere el soberanismo, el independentismo, y la parte también de la ciudadanía vasca y de los partidos que reclaman el autonomismo o incluso hasta el propio centralismo. Euskadi es una sociedad muy plural en su sentimiento identitario y desde luego hay personas que tienen una militancia muy firme en cuanto a una relación con el Estado distante y otros que quieren seguir manteniéndola. Por eso creemos que el espacio del federalismo de libre adhesión da primero un firme valor democrático a la decisión de los ciudadanos y sobre todo mantiene un lazo federal solidario y republicano. 60 segundos consumidos por Ezker Batua y ahora turno para UPyD, Gorka Maneiro. Bueno, ¿la convivencia qué es? La convivencia es el Estado de Derecho, es la legalidad vigente, es la Constitución española, es respetar los más básicos principios de la democracia. Eso es la convivencia, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer a día de hoy en Euskadi es defender todo aquello que ETA pretende destruir, es decir, la Constitución española, la legalidad vigente y el Estado de Derecho. Por lo tanto, objetivo, derrotar a ETA. Tiene que haber vencedores y tiene que haber vencidos. Y tiene que producirse esta derrota sin ningún tipo de impunidad, sin ningún tipo de cesión. Y tampoco puede haber cesiones a los presos como se ha producido en los últimos meses, ¿no? Y aquí se produce una anomalía antidemocrática. Tenemos aquí representada a H. Bildu, que vienen a ser los representantes políticos de ETA. Una formación que será legal, pero que en absoluto se puede considerar democrática y, por lo tanto, lo que yo le exijo aquí, a día de hoy, en este momento, es que condene a ETA y exija su disolución incondicional. Gracias, señor Maneiro. Bueno, pues estamos, les recuerdo, en el epígrafe titulado, muy genérico, insisto, marco jurídico, convivencia, incluso derecho a decidir. Primer minuto y luego abrimos los 12 de debate abierto. Es el turno de Pachi López ahora. Esta ha sido la legislatura de la paz. Hemos derrotado al terrorismo. Y por eso lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que en Euskadi han defendido la libertad. Y quiero hacer un reconocimiento sincero a todas las personas a las que han asesinado los terroristas. Nadie nos ha regalado nada. Hemos conquistado nuestra propia libertad. Pero ahora que vivimos un tiempo sin violencia,
Lo que toca es construir la convivencia de vascos y de vascas que pensamos distinto, que tenemos sentimientos de pertenencia diversos y que lo que queremos es tener derechos iguales y vivir todos juntos. Y por eso yo defiendo el autogobierno. El autogobierno es lo que nos permite esta convivencia. El autogobierno es la herramienta que pone en nuestras manos los instrumentos para decidir todo aquello que afecta a la vida de un ciudadano o de una ciudadana. Y por eso me opongo tanto a la independencia que fractura la sociedad vasca y que rompe el país, como a ese centralismo que vía decreto de los viernes nos está queriendo imponer también el gobierno del Partido Popular. Sus 60 segundos consumidos y cierra este primer turno Íñigo Urkullu. Comienza un nuevo tiempo en Euskadi, un nuevo tiempo con dos buenas realidades de partida. No hay amenazas de ETA y en el próximo Parlamento Vasco podríamos estar todas las formaciones políticas. Tenemos que aprender a hablar con todos y de todo. Nosotros afrontamos este nuevo tiempo en base a 4 claves. La memoria, para que jamás vuelva a suceder lo que ha sucedido. El respeto debido a las víctimas. La desaparición de ETA. Y una política penitenciaria orientada a la reinserción. El compromiso del Partido Nacionalista Vasco es trabajar en este ámbito con lealtad y con discreción. Y profundizar en más autogobierno es para nosotros un asunto central y entendemos el autogobierno como un espacio de encuentro de la sociedad vasca y no como un instrumento para dividir. Y, por supuesto, queremos conseguir paso a paso la cohesión interna de Euskadi. Bueno, pues hemos alcanzado prácticamente la hora de debate. Ahora se abre el turno de intervenciones, un turno abierto, insisto, en el que ustedes pueden interactuar si lo desean. Bien, Antonio Basagoiti tiene la palabra. Está muy bien que el candidato del Partido Nacionalista Vasco hable de más autogobierno. Ya sé que soy insistente, pero creo que es muy importante que haya claridad en la vida, en la política y las preguntas que se hacen a la ciudadanía. Usted habla aquí de más autogobierno, que queda muy bien, pero usted el 8 de septiembre hablaba de que la independencia es consustancial con usted, con el nacionalismo. Usted decía el 26 de octubre que la independencia, la territorialidad y la soberanía es lo suyo, que es lo del PNV. Usted decía en mayo de este año que aboga por un país en igualdad con España en Europa, que usted quiere ser como Croacia o como Estonia. Yo digo la verdad, ¿este es su camino o es solo el autogobierno? Porque una y otra cosa no son lo mismo. Yo sí me posiciono. Yo quiero ser como España, octava potencia. Yo no quiero ser el 200 como Croacia o como Estonia, que no se sabe ni qué representan, ni cuáles son sus empresas, ni cómo consiguen que sus ciudadanos puedan tener empleo. Por eso, o aquí algo no cuadra, o su autogobierno que habla así, o su independencia que habla cuando está usted en sus mítines o sus entrevistas. ¿Más intervenciones? Sí, señor Navas. Bien, para Esquerra Batua, ahora que se celebra el primer aniversario de la conferencia de Aiete, ahí se recoge las propuestas que para nosotros conforman la hoja de ruta para consolidar la paz, para dignificar a las víctimas y sobre todo también para conseguir la desaparición definitiva de ETA. Creemos que la palabra clave, además, que emana de este proceso se llama diálogo. Diálogo ETA-Gobierno para hacer desaparecer los asuntos de armas, presos y exiliados. Diálogo entre los partidos políticos sin la amenaza de ningún tipo de extorsión y de violencia y, por lo tanto, buscar el consenso político para dibujar ese nuevo marco de convivencia y, desde luego, diálogo para que la ciudadanía también se pueda expresar. No podemos seguir como hasta ahora relegando a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones estratégicas para conformar el nuevo marco institucional del futuro de Euskadi. Solo había un escenario que yo no contemplaba a priori ante este debate, y era que tuviera que cederles la palabra en pleno debate. Pensaba que se iban a pegar en el buen sentido de la palabra por cogerla. La verdad es que yo puedo intervenir, pero estoy francamente sorprendido. Va a acabar la campaña y seguimos ocultando lo que pensamos y lo que proponemos. Acabo de escuchar al candidato del Partido Nacionalista Vasco hablar de autogobierno. Cuando sale de aquí, va a una tribuna, nos habla de avances hacia la independencia, de recuperar partes del plan Ibarretxe, de nuevo marco político. Esto no tiene nada que ver con el autogobierno. ¿Podría decirnos definitivamente qué es lo que está proponiendo en ese marco político? ¿Cuál es su apuesta? Yo he dicho autogobierno y estoy en contra de la independencia y del centralismo. Autogobierno. ¿Podríamos saber cuál es su propuesta? Yo creo que es obvio que aquí tenemos un problema de primera magnitud, que es la amenaza del nacionalismo, la amenaza de la independencia. Yo no entiendo
muy bien por qué se le pregunta continuamente al Partido Nacionalista Vasco si quiere la independencia. Siempre ha dicho que quiere la independencia. Aquí hay algunos partidos políticos que tienen como objetivo, al parecer, algo así como moderar al Partido Nacionalista Vasco. Nosotros lo que claramente queremos es que no se salgan con la suya. Eso yo creo que es lo fundamental. Y aquí ha habido partidos políticos que efectivamente, cuando han estado en el poder o han estado apoyando al gobierno, lo que han hecho ha sido prácticamente comportarse como si fueran nacionalistas, ¿no? Han asumido muchos de sus postulados. Esa es la realidad. Y por lo tanto, aquí tenemos efectivamente, lo diga o no lo diga el señor Urkullu, tenemos aquí, porque viene de lejos, la amenaza de la independencia, es decir, la ruptura de la convivencia, y lo que pretenderían ellos, aunque no va a darse, porque vamos a evitarlo, vamos a conseguir evitarlo, los ciudadanos no nacionalistas, lo que aquí podría darse es que Euskadi saliera de Europa o saliera del euro, ¿no? Que esto es lo que ellos proponen, pero esto es un disparate. Se le acumulan las menciones, señor Urkullu, pero tenía la palabra Laura Mintegui. Enseguida voy. Iba a decir que da la impresión de que la democracia da miedo, pero es que es peor. Es que no se cree la democracia. Cuando se está planteando que vamos a impedir que se haga una cosa y otra, no se tiene en cuenta que las ciudadanas, los ciudadanos, tienen opinión, votan, y da la impresión de que no se quiere ni tener en cuenta sus decisiones, sus opiniones, ni tampoco preguntarles. ¿Por qué tenemos tanto miedo a preguntar a la ciudadanía qué piensa sobre con quién quiere vivir, cómo? Un derecho reconocido por la ONU, los derechos humanos, el derecho a determinarse. Ustedes no han respetado nunca los derechos humanos. Perdón, Ustedes no han respetado nunca los derechos humanos, por lo tanto le pido que no hable de derechos humanos cuando ustedes han apoyado los crímenes cometidos por ETA durante 3 décadas. Esa es la realidad de los hechos. No hable, por favor, usted de derechos humanos, porque aquí, si ha habido algo que ha coartado la libertad a los ciudadanos vascos, ha sido la banda terrorista y un partido político que ha estado apoyando sus crímenes. Esa es la realidad de los hechos. No hable, por lo tanto, de derechos humanos y condene a ETA, por favor. Como soy educada, le dejo seguir. Si usted realmente es demócrata y si usted realmente cree... Perdone, voy a seguir ahora. Si usted realmente cree que la democracia consiste en que la opinión del pueblo puede recogerse y puede hacerse política con ella, por favor, atienda los datos de este domingo, atienda los datos, escuche qué está diciendo el pueblo, escuche cuál es la fuerza... Perdone, voy a terminar. Escuche qué dice la ciudadanía, a quién le da su confianza, qué sensibilidad es la que tiene mayor apoyo en la sociedad, y después saque números, haga cálculos y haga un poco de autocrítica. Señor Urkullu. Sí, si me permite, yo no entiendo cuál es el concepto de autogobierno cuando todavía 33 años después el Estatuto de Autonomía está sin cumplir en su integridad. Y alguna responsabilidad tendrá el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Popular también. Y alguna responsabilidad tendrá en lo que haya sido el avance del autogobierno en esta legislatura el Partido Nacionalista Vasco. Pero en todo caso, señor Basagoiti, que no se meta miedo con el futuro de Euskadi, que no se meta miedo. Tenemos los pies en el suelo. Y que no se utilice como cortina de humo el tema de la independencia ante la crisis. Nuestro proyecto es Euskadi Nación Europea. Euskadi Nación Europea, un proyecto que va a favor de Euskadi y que no va en contra de nadie, Vascos somos todos los que vivimos aquí y los que trabajamos aquí. Y nosotros planteamos unas relaciones en clave de igualdad, desde la igualdad, no desde la subordinación. Pedimos crecer en autogobierno. Y lo hacemos porque también estamos diciendo una y otra vez que más autogobierno es más bienestar. La cuestión está en cómo lo conseguimos. Y para el Partido Nacionalista Vasco está muy claro que más autogobierno solamente se puede conseguir desde el acuerdo. Que nadie tenga miedo, que tenemos los pies en el suelo. ¿Más intervenciones? Sí. Bueno, yo sé perfectamente dónde están ustedes y a dónde van. Les conozco perfectamente desde hace muchos años. Pero lo que está ocurriendo en esta campaña es que usted está intentando no decir la verdad a los ciudadanos. Usted está intentando que los ciudadanos no sepan a dónde va. Y porque sabe que si los vascos, que son eminentemente moderados, supieran dónde va usted, igual nos respaldaban. Si esa mayoría de vascos que se sienten vascos y españoles conocieran que usted viene aquí a hablar del autogobierno, y luego vamos a su programa electoral y podemos ver que es necesario lograr un acuerdo que suponga el reconocimiento político para la nación vasca. ¿Esto no es la independencia, el reconocimiento de la nación vasca? Para que la capacidad del pueblo vasco decida libremente
habla en su punto 3 de que un referéndum para el año 2015. ¿Usted cree que con la que está cayendo estamos para referéndums? ¿Usted cree que con los parados que hay en Euskadi estamos para meternos en estas cosas? ¿Usted cree que con lo mal que lo pasan las empresas podemos tener el riesgo de estar fuera del euro? Y esto es lo que usted no se está atreviendo a decir, y perdona que se lo diga tan insistentemente, pero creo que es muy importante para Euskadi, porque tiene consecuencias en la economía, en la sociedad y en todo. Señor Basagoiti, usted me ha querido escuchar durante todo este tiempo en relación a que la urgencia y la prioridad es la crisis económica. Entonces, ¿puede su programa electoral bien esto? No, porque también, evidentemente, además de la crisis económica, tendremos derecho a hablar de otras cuestiones. Y hablamos de la búsqueda de un acuerdo que permita un nuevo escenario de convivencia y de futuro, de un mayor autogobierno, que reconozca a Euskadi como nación europea, basado en la bilateralidad efectiva, con un sistema recíproco de garantías, un acuerdo primero entre vascos, y luego con el Estado, y siempre ratificado por la sociedad vasca. Laura Mintegui, sí. Yo sí le voy a contestar, señor Basagoiti. Precisamente el tema de la crisis, la única salida posible es tener mayores cotas de independencia para poder tomar decisiones en asuntos económicos. Porque tal como va el gobierno de España, es un barco que se hunde, que está aplicando exactamente a las políticas contrarias a las que hay que aplicar para crear empleo, y por ese camino no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, si queremos salvar la situación económica, si queremos sacar este país adelante, tenemos que conseguir las mayores cotas de soberanía posibles, la independencia a ser posible, para poder ser un país vivo económicamente y humanamente, porque esto se hunde. Sí, sé que piensa como el candidato del PNV en eso, por eso quería que lo dijeran. Y no tengo ningún problema en decirlo, porque vamos a coincidir, así como en el tema económico, no, en el tema económico, no, en el tema nacional, sí. Sí, coincide. No, tampoco en el tema nacional, porque en el cómo hay mucha diferencia. Sí, pero bueno... Yo es que he oído durante toda la campaña, efectivamente, hablar de independencia como el salvavidas de la crisis. La independencia es el peor negocio económico de la historia. Empezando porque, se ha dicho ya, no podríamos pagar ni las pensiones de nuestros jubilados. 973 millones de déficit solo este año. Segundo, Euskadi es un país, y ya voy a hablar solo de economía, Euskadi es un país que tiene una industria exportadora y que vendemos un tercio de lo que producimos a España y otro tercio en la Unión Europea. Claro, una Euskadi independiente empezaría a pagar aranceles, ¿verdad? Y empezaría a pagar el IVA en destino, que es lo que pasa con las exportaciones. ¿De dónde iba usted a obtener recursos para sostener este país? Que nos íbamos a quedar con los puertos, los aeropuertos, y no con la parte de la deuda de lo que ha costado construirlo, solo 40.000 millones de euros. Es decir, lo que no se puede es engañar. La independencia no es la solución a la economía, es su reivindicación nacionalista y soberanista, punto. Pero no soluciona nada, entorpece y empobrece a este país, fractura la sociedad vasca y rompe Euskadi. Esa es la independencia. Por eso yo no he hablado de impedir, he dicho que estaré enfrente de quien proponga la independencia. Y no vale utilizar argumentos que son falacias. La democracia no es solo el juego de las mayorías, la democracia es el respeto a las reglas del juego también. Estamos ante un debate faltan 6 segundos a Laura Mintegui, solo por alusiones. Guipúzcoa aumenta la exportación un 10,6% en el primer semestre del 2012. Y Vizcaya disminuye, perdón, estoy hablando. Y Vizcaya disminuye la exportación al 11%. Ha dado su tiempo por este bloque. José Navas estaba esperando para intervenir. El señor Batual lo visualiza como un debate puramente democrático. O sea, ahora hemos tenido un gran ejemplo entre dos gobiernos democráticos, el del Reino Unido y el de Escocia, respecto a cómo abordar un problema identitario. Y no han aprobado la independencia de Escocia, han aprobado un proceso democrático, es consultar a la ciudadanía a ver qué es lo que quieren, qué tipo de relación quieren tener con el conjunto del Estado británico. Y eso, aquí en Euskadi, hoy es una utopía. Aquí se pone como muro y como freno las leyes fundamentales. Y allí lo que se hace es poner las leyes al servicio de las necesidades de la ciudadanía. Y por lo tanto no hay estrategias cortoplacistas que consigan paralizar las ansias de poderse expresar. Desde luego, Ezker Batua lo ha defendido en nuestra anterior intervención. Queremos un Estado federal. De acuerdo, creemos que es el mejor espacio de convivencia, pero no podemos dejar de reconocer la legitimidad que tienen los independentistas, igual que los autonomistas, igual que los centralistas, de poder defender su modelo. Y por eso queremos que la ciudadanía tenga la posibilidad de esa expresión clara y nítida de qué tipo de relación quiere con el Estado. Su tiempo, señor Navas. Gorka Maneiro. Es obvio, y la sociedad vasca lo sabe, que la independencia y el nacionalismo es la ruina. Nos sacarían de Europa, nos sacarían del euro, no podríamos pagar las pensiones y nos llevarían a vivir muchísimo peor y significaría la ruptura de la convivencia. Esa es la realidad, ellos lo saben.
Señor Lo que yo pido es que los partidos que no somos nacionalistas nos comportemos como efectivamente partidos constitucionalistas, cosa que no ha ocurrido ni en Euskadi ni en España en los últimos tiempos. Se les ha dado alas y se les ha dado la razón muchísimas veces. Señor Urkullu. Mire, yo quiero en el próximo Parlamento Vasco, en la próxima legislatura, avanzar en la paz y en la convivencia política y avanzar mediante un foro de diálogo sin exclusiones, con un diálogo abierto, con un diálogo respetuoso con los principios democráticos. Su tiempo. Bueno, pues le queda un segundo a Antonio Basagoiti, no sé si será capaz de algo en un segundo, y 4 segundos a Pachi López. O sea que Se lo regalo a Pachi López. Creo que eso no valía. No, Bueno, pero pues, quiero decir, me voy a ir frustrado de este debate porque sigo sin saber de verdad el propósito del Partido Nacionalista Vasco. Esto del acuerdo, sí, ¿qué propone él para el acuerdo? pasamos a los 30 segundos y en este caso ya, les recuerdo, 30 segundos en los que no se permiten las interrupciones para cerrar este apartado de marco jurídico, convivencia, derecho a decidir, que habría, les recuerdo, Antonio Basagoiti. Cuando quiera usted. Bueno, sí, el señor Urkullu habla de avanzar en un foro de diálogo, queda bien, y a la gente que esté en casa escuchando dirá, oye, qué hombre más moderado, pero si vamos a la ponencia política, con la que usted fue elegido presidente hace unos meses, no leemos eso de ningún foro de diálogo. Lo que leemos es que el PNV impulsará el reconocimiento de Euskadi con Z como sujeto político y condición que no esté subordinado al Estado español y francés. Usted aquí está planteando en su ponencia política la independencia a secas y absolutamente abiertamente. Esto lo está diciendo para el horizonte 2015. Usted, su programa electoral, Señor Basagoiti, es lo sus que es, 30 segundos para dar paso ahora a Laura Mintegui, 30 segundos también, sobre este tema. Adelante. Pues señores, nos llevemos como nos llevemos, nos vamos a tener que arreglar. Y no nos queda más remedio, y no por nosotros, ni por nosotras, ni por nuestras formaciones políticas, sino por la gente que nos está viendo, que merece la paz, que se merece un país tranquilo y que merece que nosotras y nosotros aprendamos a entendernos. Estamos obligados a entendernos, lo hagamos como lo hagamos, porque no, es algo que debemos a la sociedad y algo que tenemos que poner en marcha desde el día 22. Gracias, señora Mintegui. José Navas, adelante. Bueno, complementando nuestro federalismo de libre adhesión, proponemos un marco de convivencia donde se reconozca el daño causado, donde también consigamos dignificar el dolor de las víctimas y, sobre todo, que nunca jamás nadie tenga la tentación de manipular ni apropiarse del dolor de ninguna víctima. Gracias, señor Navas. Gorka Maneiro, su turno. Primer objetivo, obviamente, derrotar definitivamente a ETA, pero derrotarla definitivamente, sin ningún tipo de cesión, ¿no? Defendiendo siempre la dignidad de la sociedad vasca y, en concreto y especialmente, de las víctimas del terrorismo. Es obvio, el nacionalismo, lo digan o no lo digan, antes o después tienen como objetivo la independencia, es decir, la ruptura. El problema es ¿qué queremos nosotros? Bien, nosotros lo que queremos es más democracia, más libertad, más igualdad y menos nacionalismo. Y ahora interviene Pachi López. Es verdad, nos merecemos la paz, pero una paz con memoria, una paz con respeto a la dignidad de las víctimas, una paz en la que cada uno asuma la responsabilidad de lo que ha sucedido en este país. Y algunos, es que en este país, algunos nos asesinaban y otros aplaudían. Y otros aplaudían. Eso ha sido así, radicalmente así. Y mientras no asumáis eso, estaremos construyendo, está muy bien esto de hablar todos juntos, pero construiremos una sociedad amoral, por no decir inmoral. Porque lo que hace falta es que cada uno sepa lo que ha señor sucedido López, y por qué. Sus 30 segundos y el último turno para Íñigo Urkullu. Elecciones al Parlamento Vasco, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, programa electoral. Sabemos que lo urgente, que la emergencia es la salida de la crisis, pero también es posible un nuevo acuerdo político que permita un nuevo escenario de convivencia y de futuro, con un mayor autogobierno, que reconozca a Euskadi como nación europea y un acuerdo primero entre vascos y luego con el Estado y ratificado por la sociedad. Todos vamos a tener que ceder. Por responsabilidad todos deberíamos aportar. Yo sí me comprometo en búsqueda de ese acuerdo político para Euskadi. Gracias, señor Urkullu. Bueno, pues hasta aquí este tercer bloque. Nos falta uno. Este tercero era, digamos, de política pura y dura, pero este también es de políticas sociales, educación, cultura. Entran elementos, ingredientes muy
variados, como la política lingüística, en fin, enseguida lo situamos. Antes, les recuerdo que continuamos en emisión conjunta, ETV2, Radio Euskadi y eitv.com, que este es el único debate que van a poder ver ustedes en el que están los cabezas de lista de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del próximo domingo y que en este anterior bloque ya ha habido algún que otro rifirrafe y algún cruce de propuestas interesante. Ahora les digo, vamos a preguntarles por los planes que cada uno de ustedes tiene con respecto a servicios públicos, asistencia social, modelo sanitario, modelo educativo, modelo cultural, política lingüística o incluso inmigración. Cada uno de ellos, evidentemente, se puede centrar en lo que quiera. 1 minuto de intervención cada uno, 12 minutos después de debate abierto. Abre la ronda Pachi López. Adelante. Bueno, mi gobierno ha sido el que ha frenado esa política de recorte sobre recorte que nos ha querido imponer el gobierno del Partido Popular o que otros gobiernos nacionalistas como el de CiU están imponiendo en Cataluña. En Euskadi los jubilados no pagan más por sus medicinas, no hemos aplicado el copago. En Euskadi no hemos recortado prestaciones ni servicios en educación o en sanidad, ni hemos expulsado a nadie de su universalidad. En Euskadi no españolizamos, ni vasquizamos, ni acristianamos, ni islamizamos en un adoctrinamiento de la educación. La educación transmite conocimientos científicos y forma ciudadanos y ciudadanas libres, con capacidad crítica, con valores éticos y democráticos. En Euskadi no hemos reducido las becas, por ejemplo, las hemos aumentado un 37%, porque es que no estoy dispuesto de ninguna manera a que con la excusa de la crisis algunos quieran desmantelar el estado de bienestar que tanto nos ha costado construir en este país. Gracias, señor López. Segunda intervención para Laura Mintegi. Adelante. Bueno, realmente en Euskal Herria Bildu estamos muy preocupados por la dirección que lleva la política económica y la falta de sensibilidad respecto a las personas. Y entonces consideramos que es muy importante mantener no solo esos servicios básicos, sino que realmente cualquier persona, tenga medios o no tenga económicos, sepa que tiene posibilidad de ser atendida, de tener una formación, de poder aprender las 2 lenguas oficiales del país con una política de incentivos y para que todo el mundo pueda tener derecho a poder expresarse en su propia lengua. Entonces, nos preocupa que el eje en este momento está puesto en las políticas especulativas de cara a los mercados financieros y hay que girar 180 grados la política y empezar a dirigirse a las personas y atender a sus necesidades. Y eso es exactamente lo que queremos plantear, lo que estamos haciendo y lo que nos comprometemos a hacer. Gracias, señora Mintegi. Pasamos a José Navas. También somos líderes europeos en algo, desde luego en fractura social. Las últimas estadísticas así lo atestiguan. Y nosotros pensamos que la cohesión social no se vende, ni se privatiza, ni se hace negocio con ella. Es fundamental preservar los derechos que durante tantos años ha costado conquistar y que en tan poco tiempo nos lo quieren enterrar. No queremos ver pasar el funeral de la sanidad pública de calidad, de la educación, de los servicios sociales, de la ley de dependencia, de la cooperación al desarrollo. Estamos asistiendo al enterramiento permanente de esos derechos. En Euskadi, como en el conjunto del Estado, también se recorta. Se recorta en sanidad, se recorta en educación. Nuestros jubilados tienen que pagar por medicamentos que antes no pagaban. En definitiva, la pobreza empieza a ser generalizada. Una quinta parte de nuestra sociedad ya es pobre, formalmente y oficialmente pobre, y eso hay que revertirlo. Gracias, señor Navas. UPyD, Gorka Maneiro. Nosotros defendemos una sanidad pública, una sanidad universal y una sanidad de calidad y una educación pública, laica y mixta. Es posible mantenerlo y nuestra propuesta es mantenerlo en los próximos años frente a los recortes o frente a las amenazas de nuevos recortes a partir de las próximas semanas. En todo caso, yo me quiero parar aquí en analizar la política lingüística. Nosotros vamos a seguir proponiendo la modificación de toda la normativa lingüística impulsada durante años por el Partido Nacionalista Vasco y que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular durante estos 3 años y medio no han querido modificar una coma. Es un disparate la política lingüística en Euskadi. Se está imponiendo el euskera a una gran parte de la población. Hay muchísima gente que está sufriendo discriminaciones y abusos como consecuencia de esta política lingüística. Se nos dijo que esta política lingüística se iba a cambiar. 4 años después vemos que no ha cambiado absolutamente nada. Gracias, señor Maneiro. Pasamos a Íñigo Urkullu.
claramente a las ciudadanas y ciudadanos en este bloque. La base de nuestro proyecto es la justicia social. Defendemos los 4 pilares básicos del estado de bienestar: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Los hechos nos avalan. Los hechos nos avalan. En los años 80, también en época de crisis, pusimos en marcha el plan contra la pobreza y pusimos en marcha el salario mínimo de inserción. Tenemos que apoyar a los que caen en la crisis, garantizar las pensiones, mantener los servicios esenciales y aumentar el control para evitar el abuso en las ayudas sociales. En nuestro proyecto nadie se va a quedar atrás. Podremos ir más despacio, pero todos tenemos que salir juntos. Desarrollo humano, cohesión social, cohesión territorial son objetivos fundamentales en la Euskadi que nosotros queremos, el Partido Nacionalista Vasco. Tenemos una Euskadi con una alta cobertura social y tenemos que garantizar esa cobertura. Gracias, señor Urkullu. Cierra este primer minuto en torno a políticas sociales, educación y cultura, Antonio Basagoiti. Gracias. Para garantizar los servicios básicos, que el Partido Popular está con ellos, y está con la sanidad pública, y la educación, y está con la cultura, y está con las políticas sociales, es necesario que estemos en un marco global, que formamos parte de España y también de Europa. La propuesta que trae debajo del brazo el nacionalismo, que poco a poco Urkullu se le ha ido escapando ya esta noche aquí, gracias a mi insistencia, se ve que estaríamos fuera de Europa. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice hasta en 3 de sus artículos que los Estados defienden su integridad, que los Estados que se separen, la parte que se separe, se pone a la cola y que tendrán que ser aceptados por unanimidad. Por lo tanto, fuera de Europa, ¿qué política educativa, qué política de cobertura a lo social, qué política de apoyo, de inversión y de mundo global vamos a conseguir? Si nuestras empresas no están en Europa, si Euskadi no está en el euro, si Euskadi no está en lo general cuando el mundo va a abrirse, será imposible pagar esos servicios. Por eso el Partido Popular se lo garantiza, porque apuesta por la unión, por la suma, por el conjunto de España y por el conjunto de Europa. Gracias, señor Basagoiti. Bueno, pues ha llegado casi la hora de la verdad. No van a tener ninguna otra ocasión en esta campaña electoral de cruzarse las propuestas, las miradas, las preguntas, etcétera. ¿Sí? Usted abre, señor López. Sí, si me dejas, porque es que llevo toda la noche escuchando al aspirante del PNV decir que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que tiene unas líneas rojas. ¿De dónde recortaría, si gobernara, los 1.000 millones de euros que dice que hay que recortar? ¿A quién va a cargar los sacrificios que dice que hay que hacer? ¿A qué estudiante le va a quitar una beca para no poder acceder a la universidad? ¿A quién le va a mantener en las listas de espera para no operar porque dice que no es prioritario? Porque todo esto lo ha ido diciendo durante la campaña, aunque ahora lo oculte. Respóndalo. No, mire, si me permite, Sí, claro. yo he sido el único que creo que ha dicho claramente que va a haber que hacer recortes, y quien diga lo contrario miente. Y va a tener que hacer recortes el próximo gobierno vasco, sea que esté el Partido Nacionalista Vasco, sea que esté otra formación política. Y para nosotros las líneas rojas son pensiones, sanidad, educación y servicios no sociales. las pagan. Líneas rojas. Mire, señor Basagoiti, no meta miedo con el tema de las pensiones. Es la verdad. Está usted permanentemente en campaña ocultando lo que es la actitud del Partido Popular, la situación de las pensiones en el Estado español. No meta miedo con Diga la datos. cuestión de las pensiones. Nosotros reclamamos la gestión económica de la seguridad las social, pagaría? tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía. Ustedes están provocando, ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, el incumplimiento de una ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía de Gernika. La mejor garantía para las pensiones de las vascas y vascos es que se gestionen aquí, porque se ha demostrado que lo que se gestiona aquí se gestiona mejor. Ni un Antonio solo Basagoiti. pensionista que haya escuchado al señor Urkullu puede estar tranquilo. Y puede estar tranquilo porque no habla de datos. Tiene Mire, aquí unos se papeles, está- pero déjeme acabar de hablar. Yo le he respetado, señor Urkullu. No, me ha estado da- interrumpiendo. no da un solo dato. Es decir, yo sí le doy datos. El año pasado, 937 millones de euros de déficit. Nos pagaron las pensiones el resto de los españoles, esos de los que usted se quiere separar. Llevamos 7 años que es deficitario el sistema en Euskadi. La previsión del año que viene es que seamos deficitarios en 1.400 millones de euros. La suma es bien fácil. Usted tiene que sumar lo que se paga en Euskadi en pensiones, lo que pagamos a los pensionistas vascos que se lo merecen más que nadie y el dinero que se genera del trabajo en Euskadi. No se genera ese dinero del trabajo en Euskadi, no lo hay. Y por lo tanto es muy importante que si hablamos de políticas sociales dejemos claro esto y no pongamos a los pensionistas en una situación de riesgo porque uno es muy nacionalista y uno quiere decir que es moderado para acabar yéndose a un escenario de ruptura de la caja única que les dejaría sin llegar a fin de mes con su pensión. Sí, por alusiones. Mire, sí, señor perdón. Navas, un momentito. La izquierda va a ser... Por alusiones, sí, señor Urkullu. Sí.
respetando lo que son las interrupciones también del señor Basagoiti, mire, las pensiones no son un regalo, son un derecho. Y tiene usted todos los datos equivocados en relación a lo que es el cómputo a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos 11 años en la aportación a la Seguridad Social y lo que recibe la Comunidad Autónoma del País Vasco de la Seguridad Social. Pero que no se meta miedo con el tema de las pensiones. Nosotros queremos garantizar las pensiones mínimas. Hay que mantener el poder adquisitivo de las viudas y de los pensionistas y ese es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco. José Navas. La izquierda es la única que puede garantizar la cobertura y el mantenimiento de los servicios básicos y del estado de bienestar, porque las políticas de derecha durante estos años lo que han hecho es recortarlo, como decía antes, meter en distintos ataúdes cada uno de los servicios públicos esenciales. Ellos son los que han tenido los gobiernos, ellos son los que han decidido qué políticas seguir y las que han decidido siempre han sido para que tengamos cada vez menos posibilidades de poder disponer del estado de bienestar que hemos conquistado durante tantos años. Para Esquerra Batua la prioridad para los próximos 4 años va a ser conseguir recursos suficientes para mantener nuestro estado de bienestar, para que no tenga nadie que decir que se ha gastado más de lo que podíamos. En ningún caso. Se ha ingresado mucho menos. Hemos demostrado que las políticas fiscales que se han seguido han arruinado al Estado y tendrán que hacer recortes porque no van a reclamar los recursos que necesita la Administración vasca para la próxima legislatura para poder mantener los recursos públicos necesarios para mantener nuestro estado de bienestar. Y es la izquierda la que está dispuesta a cambiar esas políticas fiscales, a obtener esos ingresos extraordinarios. Ellos no van a obtener esos ingresos porque van a seguir manteniendo el fraude. Por lo tanto, la ciudadanía lo tiene que tener claro. No estamos intentando volver a dar oportunidades a esos médicos que cortaron la pierna que no era y ahora nos quieren operar a corazón abierto. Hay que apostar por otras alternativas y la de Esquerra Batua Verdea es la alternativa que garantiza el mantenimiento del estado de bienestar. Había pedido la palabra Gorka Maneiro, sí. Vamos a ver, no es meter miedo, ¿no? Es decir la verdad. En una Euskadi independiente no se podrían pagar las pensiones. Esa es la realidad. En una Euskadi fuera de España y fuera de Europa y fuera del euro, esto supondría la ruina para los ciudadanos y no se podrían pagar las pensiones. Hay que decir la verdad. Este es un hecho objetivo que está perfectamente contabilizado. Por lo tanto, esto no es meter miedo, sino que es decir la verdad a la ciudadanía. Y los nacionalistas tienen que aprender una cosa, tienen que aprender a decir la verdad a la ciudadanía, cosa que habitualmente no hacen. Aquí lo que ha habido en los últimos tiempos ha sido unos gobiernos centrales y un gobierno vasco que han impulsado recortes sociales contra los ciudadanos en lugar de impulsar todas aquellas reformas que el conjunto de España y Euskadi necesitaba para salir de la crisis. Y ahora nos encontramos con que efectivamente hay otros partidos políticos que se añaden a los anteriores que vienen con las tijeras preparadas y que están efectivamente diciendo que hay que hacer recortes. No, por favor, eliminen ustedes todo el gasto superfluo que han venido creando durante todos estos años. Reduzcan empresas públicas, entes, fundaciones que no han servido más que para colocar a su gente. Reduzcan eso. Modifiquen el entramado institucional vasco. No, todo eso no quieren ni tocar. Todo eso hay que mantenerlo. Tenemos embajadas, tenemos que seguir pagando a las icastolas francesas. Todo esto se ha mantenido en estos 3 años. Eso es lo que hay que cambiar. Todo eso. ¿Para qué? Para poder garantizar efectivamente la mejor sanidad posible y la mejor educación. Laura Mintegi, usted no ha intervenido. Adelante. Sí. Antes de recortar, tenemos que empezar por quitar el fraude fiscal. Hemos hablado que son 2.500 millones de euros, es decir, prácticamente la totalidad del presupuesto de la Consejería de Educación. Eso es lo que supone el fraude. Y luego, si vamos a recortar, sí, hay donde recortar, pero es muy fácil. 813 millones de cupo. Un dinero que va directamente a Madrid, a pagar la Casa Real, a pagar las Fuerzas Armadas, precisamente aquellos capítulos donde no ha habido recortes. ¡Qué casualidad! Hay que recortar en privilegios, hay que recortar en grandes infraestructuras, que se están llevando 500 millones de euros anualmente. Que además, para hacer, por ejemplo, un tren de alta velocidad, que no hay ninguna garantía de que tenga avisos de continuidad. ¿Por qué? Porque las administraciones que tenían que ocuparse del presupuesto para continuar esas obras no tienen dinero, no pueden garantizar que se va a continuar, y ni siquiera han hecho la licitación de tierras. Y lo que me preocupa, realmente lo que me preocupa, es que 2 de los partidos que están aquí están planteando que estarían dispuestos a adelantar el dinero que tendría que poner Madrid y luego cobrarlo vía cupo, cuando no hay absolutamente ninguna garantía de que ese cobro se vaya a hacer después. Eso es un suicidio político. Entonces,
se habla de que hay que recortar, pero luego no se recorta nada y se mantiene unas infraestructuras que no tienen absolutamente ninguna utilidad social. Yo no me opongo a infraestructuras siempre y cuando tengan una utilidad social reconocida y beneficie a la mayoría de la población. Pero aquellas infraestructuras que se ha demostrado que se hicieron en un momento de bonanza y que ahora no tienen visos de continuidad, es un suicidio, no es solo hacer la obra, sino encima adelantar el dinero a los otros. Decía el señor Urkullu que gobierne quien gobierne tendrá que recortar. Y el señor Basagoiti asentía con la cabeza. Porque efectivamente estaban escondiendo las tijeras durante la campaña. Yo no recortaré. Y voy a decir, porque es que lo he dicho antes, ¿de dónde se pueden obtener los recursos? De eliminar duplicidades teniendo un entramado institucional mucho más racional, hasta 400 millones. De una fiscalidad más justa, hasta 650 millones, es que lo he cuantificado antes, y de luchar contra el fraude. Hasta 1.300 millones podemos obtener de esta manera. El señor Urkullu dice que hay que recortar 1.000 millones. Dice que va a garantizar las pensiones, no sé si en una Euskadi independiente, otros 976 millones. Dice que va a invertir 250 en un fondo de capital riesgo. Habla, efectivamente, de adelantar las obras del tren de alta velocidad que no nos corresponden a nosotros, otros 500 millones. ¿Me puede decir, antes de acabar la noche, de dónde va a recortar 1.000 millones? Porque no es cierto que recortaría 2.000 millones sin tocar la sanidad y la educación, porque no es verdad, porque es imposible, matemáticamente imposible. 3.500 millones sanidad, 2.500 millones educación. Entonces quiere decir que se deshace de la Ertzaintza, que se deshace de la innovación, que se deshace de las becas, que se deshace de la investigación en este país, porque no es verdad. Señor Basagoiti. Sí, el señor Urkullu pretende ser lehendakari y está en su derecho, como no puede ser de otra manera, pero no conoce un solo dato. Euskadi es deficitaria en las pensiones desde el año 2005. Vaya a los datos oficiales de la Seguridad Social, léalos de verdad. Pero quiero dar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a la sociedad vasca y a la necesidad de poner en marcha políticas y de garantizar políticas de apoyo a la ciudadanía. No es todo el nacionalismo en Euskadi. En Euskadi hay mucha gente que no se siente separadora, que no se siente separatista, que no quiere estar en la bronca permanente, que no quiere que restemos en vez de sumar. Y aquí está el Partido Popular, que opta por la suma, que opta por unir, que opta por estar en el conjunto de España, que opta por garantizar las pensiones del estado de bienestar, porque eso nos lo facilita el poder ser grandes, el poder tener un mercado común, el poder estar en Europa. Es crucial también, dentro de esa apertura, la política educativa. Hace falta una política educativa de calidad, abierta, no ombliguista, que permita a los vascos estar compitiendo en el mundo con jóvenes de otros lugares. Y el euskera debe dejar de ser un arma de imposición y debe ser para todos. Más opiniones, Gorka Maneiro. Lo cierto es que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular han mantenido las políticas lingüísticas del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros nos hemos quedado reiteradamente solos pidiendo la modificación de estas políticas lingüísticas. Normativa lingüística que aprovecha Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa para imponer algo que tiene un nombre, que es el fascismo lingüístico, el apartheid lingüístico, ¿no? El evitar que empresas cuyos directivos no saben euskera puedan acceder a contratación pública. Apartheid lingüístico gracias a la normativa que no se ha modificado. Pero sí, es que este señor está mintiendo, porque hemos quitado... Basagoiti. Déjeme un segundo. Hemos quitado la prohibición de sancionar a los comercios que no pongan euskera. El señor viene a mentir a los debates. A propuesta de UPyD, no, señor. Estaba en el pacto con el Partido Socialista. No tiene usted tiempo, espera a los 30 de después y podrá lanzar su mensaje. Íñigo Urkullu había pedido la palabra. Le quedan 27 segundos en este bloque. Sí, señor López, le he dicho antes en otro bloque también, y se lo digo ahora en esta ocasión también, diga usted la verdad, hay que decir la verdad, los políticos tenemos que decir la verdad, no vale decir aquí de manera demagógica que no se va a hacer recortes. Entonces, ¿de dónde recortaría los 1.000 millones? Esa es la verdad que quiero saber. Es crear empleo. Crear empleo es la base de lo que es la integración, y en este sentido los objetivos, las prioridades del gobierno será relanzar la actividad económica y ser solidarios, y no metan miedo con las pensiones, déjenos gestionar las pensiones, que lo haremos bien. Bueno, 10 segundos para Mintegui, 30 para Navas y 2 tan solo para Patxi López. Señor Navas, adelante. Muy bien, pues con el apoyo de la ciudadanía vasca, Ezker Batua va a trabajar en el Parlamento para que no haya pobres con empleo. Hay una tercera parte de trabajadores y trabajadoras que cobran menos de 700 euros al mes. Queremos que los jóvenes tengan futuro,
que las jubilaciones no sean a los 67 años, que haya recursos para los dependientes, que las mujeres no tengan que retornar al hogar porque no tienen posibilidades de encaje en el mercado laboral y sobre todo porque la falta de ayudas públicas está haciendo que ellas tengan que cubrir un papel que desde luego el Estado, la Administración tiene que cubrir. 10 segundos. Intento interpretar la escenificación que están haciendo. Porque tenemos un pacto. Porque tienen un pacto cerrado de gobierno y ustedes lo saben. Sí, hombre. Y yo lo sé. Sí, hombre, claro, sí. Y Tú lo debes de saber. Porque lo has dicho dos veces, aquí, pero lo demás... hasta aquí este cuarto y último bloque de políticas sociales y políticas educativas y culturales. Ahora es cuando no te se ha terminado el debate, ahora pueden intervenir, seguro. 30 segundos más antes de la petición final de voto. Señor López, es su turno. Mi gobierno ha demostrado que se puede enfrentar a la crisis y ayudar a la economía y ayudar a nuestro tejido industrial sin aplicar recortes a nuestros servicios públicos, a nuestras prestaciones sociales, sin dejar a nadie abandonado en la cuneta de la crisis. Y para seguir haciéndolo, hace falta hacer reformas en este país. Reforma fiscal, reformar el entramado institucional, para poder tener esos recursos que nos garanticen la igualdad y la solidaridad de los servicios públicos. Otros debieran explicar cómo sin esto van a sostener la educación y la sanidad en Euskadi. Gracias, señor López. Laura Mintegui, 30 segundos para usted. Realmente me preocupa la tendencia a la privatización que llevan los partidos principales en este país, porque están privatizando Kutxabank, están privatizando Euskaltel, están privatizando todos aquellos elementos que necesitamos para levantar la economía del país. Necesitamos una línea crediticia clara y fuerte para las empresas que tenemos que fortalecer en este país, para los proyectos sociales, para el bienestar. Y esa privatización nos va a llevar al desastre. Gracias, señora Mintegui. José Navas, 30 segundos también. Como escuchan los ciudadanos y ciudadanas, estamos en época de saldos, es como las rebajas. Ahora hay recursos y hay dineros para todos cuando han tenido responsabilidades de gobierno y de pactar con el gobierno no han hecho absolutamente nada. El Estado social y de derecho formaba parte del acuerdo de la transición democrática y su vulneración en estos momentos está suponiendo un golpe de Estado a los principios democráticos que tejieron esa Constitución y esta democracia. Gracias, señor Navas. Cuarto turno, Gorka Maneiro, adelante. Vamos a ver, hay gente y hay partidos políticos que han impulsado recortes sociales contra los ciudadanos y hay partidos políticos que amenazan con nuevos recortes contra los ciudadanos. Nosotros decimos que si reformamos el entramado institucional vasco, si reducimos gasto superfluo, si eliminamos duplicidades, si hacemos una reforma fiscal, si luchamos contra el fraude con un plan conjunto, si hacemos todo esto, se puede salvaguardar y se salvaguarda la educación y la sanidad y los servicios públicos. Gracias, señor Maneiro. 30 segundos ahora para Íñigo Urkullu. Ciudadanas y ciudadanos, nuestro compromiso es apoyar y ser solidarios, especialmente con las personas que han caído en la crisis. ¿Cómo? Manteniendo la capacidad adquisitiva de las pensiones mínimas, garantizando el sistema de prestaciones sociales, controlando las ayudas sociales para evitar fraudes. Y creemos que es fundamental garantizar servicios públicos de calidad, sanidad, educación, seguridad ciudadana. Saldremos de la crisis algo más lentos, algo más despacio, pero debemos salir juntos. Bueno, pues cierra este bloque. De nuevo, Antonio Basagoiti. Creo que para garantizar los servicios públicos, para garantizar las seguridad sociales y la sanidad, es imprescindible tocar un tema que nadie que está en este debate se atreve a tocar nunca, que es el orden. El orden en las ayudas sociales, el orden en la obligación regular y el orden en la sanidad. Es fundamental que reciba el dinero público aquel que más lo necesita. Hay que atacar el fraude de las ayudas sociales y hay que poner medidas para que aquellos que cobren ayudas sociales no delincan y se obligue a que vivan en el País Vasco y no fuera. Gracias, señor Basagoiti. Bueno, pues hemos pasado ya los 4 bloques temáticos en los que hemos dividido este debate, que como ven se ha superpuesto en algunas ocasiones y es lógico, hay cuestiones que están absolutamente vinculadas, desde la economía, los recortes, las políticas sociales, etcétera, etcétera. El próximo minuto ya es el último, es digamos la hora de la verdad. Este sí es sagrado, aquí no se permite nada, ningún guiño, es un minuto en el que han de respetarse porque tienen la oportunidad de dirigirse directamente a las ciudadanas y a los ciudadanos para pedirles el voto, para convencerles, si es que no lo han hecho todavía, de que su voto es útil y más útil todavía si apuestan por la opción que ustedes representan. Esta vez el orden es de menor a mayor, así que empieza Unión, Progreso y Democracia. Gorka Maneiro, 60 segundos para usted cuando quiera.
Yo creo que efectivamente el voto útil es votar a ese partido político que no ha traicionado a sus votantes, que no dice una cosa en campaña cuando ha hecho lo contrario, y ese voto es el voto a UPyD, y yo por eso pido el voto, ¿no? Creo que la gente está harta, la gente está indignada, con razón, de los partidos políticos que mienten, que dicen una cosa y luego hacen la contraria, o incluso que prometen justo lo contrario de lo que han hecho. En este sentido, es evidente y es claro que UPyD es esa formación política coherente que defiende siempre los mismos principios en todos los lugares, que no traiciona sus propuestas, que no traiciona sus ideas, sus ideales, que lo hace con coherencia y con absoluta claridad, es decir, no engaña a la ciudadanía. Y por lo tanto yo pido el voto para esa formación política UPyD, que no se casa con nadie, que habla claro y que defiende el constitucionalismo. A día de hoy somos el único partido constitucionalista que defiende la unidad del país y un mejor servicio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gorka Maneiro. Continuamos este orden ascendente y ahora el turno es para Ezker Batua Berdeak. Su candidato, José Navas, tiene ahí la cámara para dirigirse a los votantes. Señor Navas. Ciudadano o ciudadana, ahora es el momento de elegir. Si quieres el modelo actual de recortes, de ajustes, de pérdida de derechos, hay una variedad importante de siglas políticas donde puedes depositar tu voto. Si quieres que la independencia sea lo primero, también hay opciones políticas aquí presentes. Pero si quieres un cambio de modelo donde la economía esté al servicio de las personas, donde los que más tienen más paguen, donde se garantice el estado de bienestar, donde el empleo sea el pilar fundamental de las políticas a realizar por el próximo gobierno, debes de votar Ezker Batua, la fuerza coaligada con la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares, que es el símbolo de la resistencia en el Parlamento español a estas políticas. Joven y mayor, hombre, mujer, parado, trabajador. Si no eres rico, si no eres banquero, vota Ezker Batua Berdeak. Gracias, José Navas. Continuamos con este último turno de petición directa de voto a las ciudadanas y a los ciudadanos con la candidata de la coalición Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi. Pensamos que hay que hacer otro tipo de política. Pensamos que no solo hay que hacer otra política, hay que hacer otras maneras de política. El modelo actual que tenemos nos ha traído a donde estamos. Estamos en una situación de crisis profundísima donde se da prioridad a los poderes económicos, a unos poderes opacos que nadie les ha elegido, que no se sabe dónde están y que nos están acogotando. Tenemos que girar la política y ponerlo de cara a las personas. Y pensamos que es urgente hacerlo ya. Tenemos que hacer una política que sepa escuchar. Una política donde nosotros, mejor dicho, nosotras pensamos que hay que llegar a acuerdos. Y nosotras pensamos que tenemos que poner la política de cara a las necesidades diarias, a las soluciones de cada día. Nosotras tenemos que estar ahí donde está el problema. Y por eso te pedimos, si quieres ayudarnos a hacer esta política, ayúdanos con tu voto. Gracias, Laura Mintegi. Continuamos. Petición de voto, Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti. Ahí tiene la cámara. Este domingo solo hay dos opciones, lo hemos visto en este debate, la opción de la independencia o la opción de estar en España y estar en Europa del Partido Popular. Sin ninguna duda tenemos la mejor opción. El Partido Popular tiene la opción de sumar, la opción que confía en la potencialidad de la sociedad vasca, la opción de dar una esperanza a los ciudadanos para que no estén abocados a más crisis y a más ruptura en los próximos años, la opción de que podamos estar tranquilos en los marcos de convivencia, la opción de que se prestigie las reglas del juego para que consigamos prosperar y avanzar. Yo confío en la sociedad vasca, confío en los vascos, confío en su carácter y confío en que tienen que apoyar una formación como la nuestra para seguir viviendo tranquilos y apostar por la moderación. Ese día es tan importante, está tanto en juego, está en juego la independencia, que el voto no se puede tirar a la basura. No se puede votar a formaciones que nos suman. Votar a formaciones pequeñas que no acaban sacando escaño es regalárselo y ponérselo en bandeja al nacionalismo. Hay que votar al Partido Popular. Si te sientes vasco y español, tienes que ir a las urnas y votar al Partido Popular para frenar el independentismo. Gracias, Antonio Basagoiti. Continuamos. Ahora el turno es para el candidato a la reelección por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Ezkerra, Patxi López. Pues yo lo primero que quiero pedir es a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas vascas es que el domingo vayan a votar. Que el enfado y la indignación, si no se convierten en acción política a través de los votos, tienen un recorrido corto. Que el voto es el poder de los que no tienen poder. Que el voto es el envoltorio de la libertad. Que cada voto lleva escrito una voluntad y un proyecto de vida y define un modelo de país, un modelo de sociedad. Yo me comprometo a que si esos votos son para el Partido Socialista, sea un compromiso para que en Euskadi no haya ni recortes ni copagos,
para que en Euskadi sigamos sosteniendo la igualdad que garantizan unos servicios públicos universales y de calidad, sin exclusiones, para todos. Me comprometo a mantener la red de solidaridad que significan las políticas sociales. Me comprometo a defender un país de todos y para todos en que nadie sea más que nadie ni menos que nadie. Me comprometo a defender nuestro autogobierno como garantía de convivencia para todos. Gracias, señor López. Y la última palabra la tiene el candidato de Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu, para pedir el voto. En el debate de hoy he intentado transmitir la idea de que Euskadi tiene futuro y de que Euskadi va a salir adelante. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer mucho mejor si seguimos con nuestro propio modelo. Euskadi necesita acuerdos, necesita consensos, necesita colaboración, acuerdos para la reactivación económica, acuerdos para la paz, acuerdos para el autogobierno. Y yo propiciaré esos acuerdos. Tengo confianza en Euskadi, confianza en nuestro pueblo, confianza en nuestro proyecto, confianza en nuestro equipo. Pido una reflexión final, y es que el domingo tenemos una decisión muy importante. El domingo, más que nunca, se decide el futuro de Euskadi. Sé que muchas personas piensan que el Partido Nacionalista Vasco es la mejor opción para gobernar. Si tú eres una de esas personas, te pido que vayas a votar, porque va a hacer falta todo el apoyo para sacar este proyecto y este país adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Urkullu. Bueno, pues hasta aquí este debate. Con total seguridad, la persona que vaya a dirigir el próximo gobierno vasco después de las elecciones del domingo está aquí entre nosotros, así que con toda la sinceridad del mundo les deseamos la mejor de las suertes posibles, porque desde luego trabajo no les va a faltar. Eskerrik asko, sorte on. Nosotros vamos a continuar ahora. Les recuerdo que, por cierto, mañana hay otro debate en euskera a través de ETV1 y Euskadi Irratia en la noche de mañana. Y nosotros ahora vamos a continuar en Radio Euskadi con nuestra programación habitual. A través de itv.com podrán ver de nuevo el debate íntegro dentro de unos minutos o algunos fragmentos si es que no lo han podido ver en su integridad. Y aquí en ETV2 ahora, con Aitzol Zubizarreta, un análisis de lo que ha dado de sí este debate. Quizás se esperaba algo más de intensidad en algunos momentos, pero ha merecido la pena, créanme. Hace 20 años, 10 años, 5 años, un debate así era impensable. Solo por esto ya ha merecido la pena. Así que ahora se quedan en compañía de Aitzol Zubizarreta y otros periodistas vascos para el análisis. Eskerrik asko, Gabón.